que no haya pasado en un momento. Amigo, sos cristiano, está todo bien, yo te lo voy a respetar, y en esta batalla cultural estoy de tu lado. Pero a mí no me vas a convencer, A mí no me vas a convencer O sea, ya había sentado unas bases. El diálogo no finalizaba al apagar la cámara, sino que teníamos nuestras conversaciones respecto a la fe en privado, y obviamente esas conversaciones no tienen por qué hacerse públicas, ni tampoco comentar de que uno charla o cosas por el estilo, ¿no? Pero esto es algo que ya desde el año aproximadamente 2017 uno tenía la esperanza de que en algún momento se podía llegar a dar. Él me manda, días antes de las fiestas, me manda el siguiente mensaje, me dice: mi conversión es inminente. Cuando me tiró esa, tengo que ser honesto, le pedí ahí a algunos amigos en privado, a un puñado nada más de amigos en privado católicos, que se pusieran en oración porque bueno, había recibido esta noticia, ¿no? Que se pusieran en oración. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy tenemos un programa especial con todos los temas de fe, son temas especiales. Indiferentemente el tema específico que se esté tratando, o a la persona a la que se vaya a entrevistar, o el análisis que se vaya a hacer, me parece que siempre todos los temas de fe son temas especiales porque de alguna manera nos traen bendición, frutos, nos van a servir de alguna manera, a unos más que a otros, puede que a unos les resuelva dudas impresionantes que han tenido en su vida, otros quizás ya las conocían, pero de pronto el compartir este u otro video, entonces le puede ayudar a un conocido, un familiar. Entonces por eso yo creo que todos los videos que hacemos siempre van a ser videos muy especiales. Y este no es la excepción. Ese es un video que yo estaba esperando hacer hace ya un buen rato. Y es sobre la conversión de Danan. Sí, señores, Danan se hace católico. Pero antes de iniciar a ver cómo fue el proceso de conversión de Danan para pasar del deísmo a la Iglesia Católica, vamos a aclarar algunos conceptos en un momento. Así que nuevamente todos, bienvenidos a Enfoca tu Fe. Muy bien, como les decía entonces hace un momento, este es un programa muy especial que yo llevaba un muy buen tiempo esperándolo y un muy buen tiempo orando por esa conversión, muchas otras. Como muy bien lo ha dicho mi amigo Santi Alarcón, de Rincón Apologético, Dios siempre puede estar también trabajando desde el silencio. Muchas veces nosotros podemos desesperarnos porque queremos ya la conversión de X o Y persona más rápido, pero todo siempre en el tiempo de Dios, el cual es, muy bien, perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y como el tiempo de Dios es perfecto, hay personas que pueden haberse tardado para su proceso de conversión 33 años, como por ejemplo, un buen amigo, San Agustín, ¿cierto? Hay personas que de pronto se demoraron 5 años en esa búsqueda de su proceso de conversión, como por ejemplo el pastor pentecostal Fernando Casanova, como por ejemplo la conversión de mi amigo Santi, como por ejemplo la conversión de mi buen amigo Dante Urbina desde el ateísmo. Cada quien ha tenido sus procesos de conversión, lo cual han durado X o Y cantidad de tiempo. Pues bien, para Emmanuel Danan no es la excepción. Y hoy, en este canal, en Enfoca tu Fe, lo que vamos a hacer es un recorrido a través de varios diálogos que a través de varios años llegó a tener Danan con mi buen amigo Santi Alarcón. Entonces vamos a analizar algunos fragmentos de estos diálogos.
Pero antes de eso, como les decía antes del video de intro, hay que aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, deísmo. ¿Qué es el deísmo? ¿Qué es un deísta? Porque de hecho, lo hago porque he visto algunas publicaciones donde he visto que dicen, ay, Danan era teísta, quiere decir que creía en Dios, pero estaba alejado de la religión. De pronto es una manera un poco general de decirlo, pero el hecho es que aunque el mismo Danan en algunas ocasiones dijo que no le gustaban las etiquetas, pues la cosmovisión que más se acercaba a la forma de pensamiento que él tenía era el deísmo. O sea, Danan era un deísta. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, si usted que está viendo esta transmisión en este momento ya lo sabe, pues bien, un momento para los que de pronto todavía no lo saben y pueden estar viendo esta transmisión en este momento o la van a ver más adelante. Resulta que dentro de nuestro bonito y hermoso mundo de fe hay varias series de conceptos, ¿cierto? No vamos a tratarlos todos en este momento. Vamos a tratar simplemente algunos corticos como para comprender de pronto de qué se trata, pero de una manera muy sencilla. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué es un ateo, qué es un agnóstico y qué es un teísta y qué es un deísta, como para más o menos englobar de qué se trata la conversión de nuestro buen amigo Emmanuel Danan. Entonces, ¿qué es un ateo? El ateo es la persona, bueno, obviamente hay muchos tipos de ateos, pero de manera genérica, como por así decirlo, es la persona que afirma Dios no existe, ¿ya? No hay Dios. Sin Teos Dios. Es el que está sin Dios. Muchas veces termina siendo el ateo él mismo su propio Dios y él hace su propia ley, ¿cierto? Pero hay algunos que quizás pueden tener una ética, una moral, incluso hay muchos que pueden decir, yo no necesito dejar de ser ateo para ser bueno o buena persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no robo, yo no mato, ese tipo de cosas. Pero en síntesis, el ateo dice, no hay Dios. Ni el cristiano, ni el hinduista, ni los que creen en el panteísmo, que quiere decir que creen en varios dioses, no en uno solo, ¿cierto? Entonces, de hecho, el ateo está sin ningún Dios. Yo, en mi momento, fui ateo y cuando fui ateo, de hecho, le decía a muchos sacerdotes, señor cura, ¿usted es ateo? Ay, ¿cómo así que yo soy ateo? Sí, señor. ¿Cree en Ra? No. ¿Cree en Zeus? No. ¿Cree en Krishna? No. Exacto, usted es un ateo para esos dioses. Yo soy un ateo para todos, incluyendo el suyo. Es decir, cuando yo era ateo, simplemente para mí no había ningún tipo de Dios. Ese sería el ateo. Muy diferente de lo que ya es el agnóstico. El agnóstico no niega que haya Dios, pero tampoco lo afirma. Está en un punto, digamos, lo intermedio, esperando el agnóstico que es honestamente, o más bien digamos lo que es intelectualmente honesto, está a la espera de que le puedan demostrar. El ateo que le demuestre que Dios no existe o que el creyente le demuestre que Dios sí existe. Entonces, cuando un agnóstico es honesto, intelectualmente hablando, está abierto a que le puedan demostrar. Pero también hay otro tipo de agnóstico que es básicamente el que de una manera facilista escapa a la responsabilidad de hacerse cargo de negar la existencia de Dios. Entonces, como de pronto no es capaz de afirmar con argumentos la no existencia de Dios, entonces prefiere decir, yo soy agnóstico, y entonces ni usted ni nadie puede demostrar que Dios exista o que no exista. Entonces se para en ese punto medio, pero vive como ateo. Vive como ateo, pero su cosmovisión es la del agnosticismo. El agnóstico intelectualmente honesto, como les decía entonces, aunque está en ese punto medio, está en búsqueda de la verdad. ¿Quién tiene la razón? ¿El que niega o el que afirma? Y honestamente, muchos agnósticos terminan abrazando la fe del cristianismo y muchas veces también de la iglesia católica de manera más sistemática. ¿Por qué? Porque de manera intelectualmente honesta buscan la verdad y la encuentran. Bien, hasta ahí ese par de no creyentes, porque igual el agnóstico no es creyente. Entonces está el ateo,
está el agnóstico. Ahora, ¿qué es entonces un teísta y un deísta? El teísta, independientemente de la religión a la que se suscribe, quiere decir que cree en Dios, en un solo Dios. Como les decía hace un momento, el politeísta cree en diferentes dioses, en varios. Aparte, por ejemplo, hay gente que se suscribe a la religión Wicca. En los Wicca, por ejemplo, creen en 2 dioses. Ya eso es politeísmo, porque son más de un dios. ¿Listo? Hay gente que dice, los trinitarios son politeístas porque creen en 3 dioses. Pues no, aunque ya es otro tema aparte, pues para nosotros que creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios, no 3 dioses. Entonces nosotros somos teístas, pero en el judaísmo también son teístas, ¿cierto? Entonces, los teístas somos los que creemos que hay un solo Dios, el teísta. ¿Cuál es la diferencia del teísta, por ejemplo, con el deísta? Ojo, el deísta sí cree que existe Dios, que existe un Dios que creó el vasto universo, que todo esto tiene una causa, pero que esa causa no se relaciona con su creación. Entonces, el deísta, que es la cosmovisión en la que creía nuestro amigo Dannan, es la cosmovisión de aquel que dice y afirma que sí existe Dios, pero este Dios nunca se ha relacionado de forma directa con su creación. Es decir, no cree, por ejemplo, en los milagros. Y muy específicamente, no cree que Dios se haya encarnado en la persona de Jesucristo, y mucho menos que si este Jesucristo histórico murió, haya resucitado entre los muertos. De hecho, muchos deístas dicen, no, yo sí creo en la resurrección, pero una resurrección metafórica, que de hecho era un pensamiento muy similar al que tenía nuestro amigo Dannan. Bien, espero haber aclarado un poco esos conceptos para los que quizás de pronto no lo tenían muy en claro, porque me parece que es importante saber esto a la hora de comprender un proceso de conversión como el de Dannan, porque normalmente vemos, protestante se convirtió al catolicismo. Bien, entendemos que es el protestantismo, aunque muchos de pronto no hayan comprendido todavía la gran ramificación de denominaciones protestantes que existen, pero simplemente con que muchos digan evangélico o protestante se vuelve católico, ya hay un marco de generalidad allí. Ateo se convierte al cristianismo, ateo se hizo católico. Bien, muchos lo podemos entender, pero cuando alguien le dice un deísta se hizo cristiano, un deísta se hizo católico, ¿qué? ¿Un deísta? Es uno de los conceptos o términos de pronto más poco utilizados que tenemos, pero hay muchas personas que son deístas. Entonces, bien, dada esta pequeña introducción con estos pequeños conceptos, vamos a arrancar entonces a compartir pantalla y a empezar a ver y analizar un poco cómo fue este proceso de conversión de nuestro amigo Emanuel Dannan. Entonces vamos a compartir pantalla por aquí. Muy bien. Y vamos a iniciar. Esta que vamos a ver fue del primer encuentro que tuvo mi buen amigo Santi Alarcón con Dannan. Y aquí en este primer encuentro vamos a ver cómo se estaban ya calentando un poquito los humos. Fue a través de una llamada telefónica. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que ocurrió aquí. Este fue el primer encuentro, el primer intercambio de conversación que hubo entre Dannan y Santi Alarcón. Ahora, Hola, ¿qué haces, Dannan? ¿Cómo estás? ¿cómo te va? ¿Todo bien? Tenemos un minuto. ¿Quién habla? Todo bien, me llamo Santiago. Che, te llamaba un minutito nada más, Sí. como tenemos poco tiempo. Quería saber el por qué considerás que muchas veces la posición cristiana resulta ser irracional. En realidad no es a los cristianos la relación que yo hago con el fanatismo, sino con los fanáticos religiosos. O sea, cuando vos hablas de fanáticos religiosos, solamente te estás refiriendo a ese círculo pequeño que es literalista en cuanto al entendimiento bíblico, nada más. Cuando yo hago la comparación, sí, los propios fieles y los propios creyentes admiten que su fe empieza donde termina la razón. Ojo a esto que dijo ahí Dannan, que los propios fieles, o sea, habla de nosotros, de los creyentes. Bueno, si de pronto algún no creyente está viendo esta transmisión, bien, cuando yo digo nosotros, hablo pues de las personas que sí tenemos obviamente un cristianismo o una creencia pues ya arraigada.
Entonces, Dana aquí está diciendo que los mismos fieles aseguramos que, que la fe empieza donde termina la razón. Y obviamente eso es completamente falso, pero para llegar a esa conclusión hay un origen. O sea, tampoco es simplemente decir, no, eso es falso porque sí. No, nosotros tenemos que entender y muchas veces ponernos en los zapatos de la persona que está del otro lado y entender que el proceso que la persona atravesó en su vida para llegar a tener la cosmovisión que tiene no es de la noche a la mañana ni con un chasquido de dedos, lo digo por experiencia. Muchas veces la falta de respuestas de parte nuestra como creyentes hace que personas como Dana puedan haber llegado a ese tipo de pensamiento, ¿ya? Entonces, cuando las respuestas de parte del creyente suelen ser sí porque sí o no porque no, pues la persona no creyente que está del otro lado va a estar en total razón de decir que los creyentes no usamos la razón, sino que tenemos una fe ciega. Pero nosotros necesitamos empezar a dar razones de nuestra fe precisamente por esto. Porque una persona, por ejemplo, como Dana, con casi 2 millones de seguidores, sea un paso gigantesco a la fe, eso lo que va a hacer es que hay muchas personas que se van a cuestionar. No que en este momento, porque Dana dijo, me hago católico, todos sus seguidores van a decir, uy, sí, como pollitos detrás de la gallina, nos hacemos católicos. No, pero de hecho, como Dana ha sido una persona tan racional, una persona que ha utilizado la lógica siempre para argumentar y para estar en los debates, dado que Dana es una persona muy experimentada en el tema de los debates, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar como conclusión? Que las personas que le siguen, por lo menos se van a cuestionar. ¿En qué? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió para que racionalmente Dana abrazara la fe católica, dado el pensamiento que tenía, y abandonar, por ejemplo, este tipo de afirmaciones? Entonces, vamos a ir viendo este tipo de proceso porque es algo muy, muy, muy bonito lo que le ocurrió a él a través de estas conversaciones con Santiago. Y ojo, dejo la claridad. No quiere decir que por estas conversaciones que Dana tuvo con Santiago, entonces se convirtió. Santiago Alarcón convirtió a Dana. No. De hecho, ellos tuvieron también muchas conversaciones de manera privada e interna sobre los temas de la fe. Pero Dana también tiene que haber hecho su investigación al respecto de manera interna, es llevar también su proceso que lo ha llevado a feliz término y que, bueno, obviamente siempre va a ser acompañado de la voluntad de Dios. Cuando uno quiere encontrar la verdad en Dios, termina siendo Dios quien lo encuentra a uno. Entonces, vamos a ver cómo fue todo esto. No, eso no es cierto. Sí, de hecho, no, para nada. De hecho, la misma Biblia te enseña desde Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde que la fe y la razón están. ¿Vieron la mirada que hizo? Cuando llega el creyente utilizando la Biblia, la persona que no está muy habituada a eso, a enmarcar versículos bíblicos o a que le hablen con la Biblia, ahí mismo es, viste, ese tipo de cosas ocurren. Y mire que son gestos sencillos, pero que quieren decir muchísimo. Entonces vamos a ir viendo que es que el proceso de conversión de Dana es completamente genuino. Y quiero mostrarles esto, y me disculpan si estoy interrumpiendo de pronto mucho, pero pues obviamente quien quiera ver los videos completos y a full color y a full tamaño y todo eso, pues todos estos videos están en el canal de Santiago. Yo lo que quiero hacer es un recorrido a través de esto para ir analizando ese proceso que me parece genuino, porque muchas personas terminan solo viendo la conclusión. Me dice católico, pero dicen, bueno, él nunca fue deísta, o nunca fue protestante, o este nunca fue ateo, porque ya se hizo de esta manera, o le lavaron el cerebro, muchas cosas. No. Estamos viendo la persona que era antes de ese proceso y cómo fue conduciéndose a través de todo este tipo de diálogos. Entonces, fijémonos que a través de un razonamiento lógico que hace Santi, aunque en este primer momento Dana lo rechaza, fue un primer acercamiento. Están vinculadas. La Biblia, el Nuevo Testamento, en todo momento te ¿Vos cómo enseña... podés comprobar racionalmente que una persona que muere puede resucitar de entre los muertos? Bueno, obviamente mediante las evidencias que hay y documentos históricos. O sea, si vos demostrás históricamente y avalado por documentación que en un punto A en la historia Jesucristo aparece como una persona viva, en un punto B posterior en la historia Jesucristo aparece como una persona literalmente muerta, y en un punto C posterior al B en la historia nuevamente aparece como vivo, pese a que no haya ningún tipo de dato
directos del momento en el que Jesús se levanta de los muertos, termina siendo racional creer de que se levantó de los muertos. Yo lamento ser el Grinch, pero no es racional creer que una persona puede levantarse entre los muertos. Ojo, no es racional pensar que una persona puede levantarse de los muertos. Eso era lo que pensaba Danan. Pero fíjense la respuesta que le había acabado de dar Santi. Él citó la Biblia en un momento, pero para dar esta respuesta no fue la Biblia, fue un razonamiento lógico. Si vemos a Jesús en un punto A, vivo, en un punto B, muerto, y en un punto C, nuevamente vivo, aunque no hayamos visto el momento en el que resucitó, pues estamos obviamente en la razón de poder decir, esta persona resucitó, así no hayamos visto el momento exacto, ¿ya? Entonces, ese fue el razonamiento lógico que hizo Santiago, pero en ese momento Danan no apuntó al razonamiento lógico, sino bueno, yo no tengo evidencias de que una persona se pueda levantar de los muertos. Y ahí se crea un sesgo. El sesgo mío es ese, por tanto, descarto lo demás. Y ahí es donde ya se elimina un punto racional. Entonces, también una persona muy racional y que utilice mucho la lógica, cuando se tiene un sesgo, muchas veces se basa más en el sesgo que en las razones que le puedan estar dando. Por eso uno muchas veces tiene que estar abierto a escuchar bien el razonamiento del otro lado. Y hay una frase muy bonita para eso y es: escucha para entender, no para responder. Entonces muchas veces nosotros ya tenemos aquí lista y preparada la respuesta de lo que me estén diciendo, pero yo no pongo atención a lo que me están diciendo, sino que yo lo que quiero es disparar rápidamente la respuesta. Así la respuesta no tenga que ver con lo que me están diciendo a mí. Entonces eso ocurre muchas veces. Pero bueno, gracias a Dios, obviamente Dana pudo seguir charlando de manera más amena con Santi. Continuemos. Yo respeto porque es algo que no pasa, amigo. Bueno, a ver, respeto cosas que no pasen eventualmente o de forma periódica, no necesariamente quiere decir que son irracionales. Doy un ejemplo, el Big Bang. No ocurra periódicamente, eso no quiere decir que no haya pasado en un momento. Amigo, sos cristiano, está todo bien, yo te lo voy a respetar, y en esta batalla cultural estoy de tu lado. Pero a mí no me vas a convencer, de que... A mí no me vas a convencer de que... A mí no me vas a convencer. O sea, ya había sentado unas bases. Me puede dar todos los argumentos del mundo, pero a mí no me vas a convencer. Tuvo que haber una apertura en el corazón de Dana de manera humilde para que llegue al punto en el que está el día de hoy. Porque cuando uno se cierra y de entrada dice, a mí no me vas a convencer, no importan los argumentos, no importa lo que pase. Puede bajar el mismo Jesucristo y decirle, hola, ¿verdad que sí existo? Yo soy Dios. Y el ateo, el agnóstico o el deísta, tranquilamente, que no creen en milagros, simplemente por el sesgo van a decir una alucinación. Entonces, muchas veces es muy difícil encontrar cuáles serían esas evidencias, razonamientos o pruebas que necesita la persona del otro lado para creer. Pero lo más importante que necesita en realidad una persona del otro lado para creer es estar dispuesto a aceptar las razones, estar dispuesto a que se le compruebe. Pero si una persona de entrada no está de manera ninguna dispuesto a creer, por más que se le compruebe, ahí es donde entra la frase de mi querido San Agustín, cuando dice, para quien quiere creer tengo 1000 argumentos, pero para quien no cree no tengo ninguno. Que un muerto puede resucitar. Genial, pero no tenés evidencias para sostener tu postura. No, yo no tengo que darte evidencia de que Jesucristo no resucitó, que no? Hermano, me las tenés que dar vos. Estás afirmando, no, la carga de la prueba también la tenés vos, porque vos estás afirmando de que no pudo haber ocurrido tal cosa. Al hacer una afirmación vos tenés la carga de la prueba también como yo la tengo. Yo estoy presentando evidencia, vos no estás presentando evidencia. Yo no tengo que presentarte evidencia de que los muertos no resucitan. Es como que yo te diga que me presentes evidencia de que esta calavera es la que hace que no haya dragones y cupidos de fuego acá. Genial. Bueno, igual está muy interesante. Por favor, llamame el lunes que viene. Por favor. Dale, en serio, no pienses que no quiero charlar este tema. Impresionante ese primer encuentro. Sí, se subieron los humos y más de uno dirá, si ven que la apologética no sirve, eso no es sino para pelear, para discutir. No, quizá de pronto en ese momento se dieron las cosas así. Y de hecho, tanto Santi como Danan en momentos posteriores aclararon un poco por qué se dio de pronto un poco tan efervescente ese primer encuentro.
Santiago, por ejemplo, decía que él estaba asustado porque sabemos la experiencia que tiene Danan en debates, sobre todo cuando lo llaman ateos al programa de radio, ¿cierto? Y los ha dejado, pero por el piso. Entonces, claro, Santiago, ¿qué decía? No, tengo que entrar es pisando, tengo que entrar es con toda fuerte. ¿Por qué? Porque sé quién está al otro lado, Danan, ¿cierto? Y obviamente Danan tampoco va a permitir que alguien que llame entonces a su canal, entonces, digamos que pase lo contrario de lo que normalmente está acostumbrado a que pase, ¿cierto? Digamos que eso va un poco más en la soberbia humana y todo esto, pero todos estamos en un proceso de formación, de irnos mejorando poco a poco, cada día. Entonces, miremos la gran diferencia de ese primer encuentro a este segundo encuentro con Santi Alarcón, donde fue ya un debate un poco más calmado, más largo, y donde se iban a plantear ahí sí las bases y la posición de cada uno de una manera más contundente y más clara. Cristiano versus deísta, Danan y Santiago. Aunque en la primera vez, capaz no tan serio porque nos faltaba tiempo, pero igual fue muy difícil. Yo, mira, te voy a decir algo, mira, en público, y que no te lo dije en privado, pero voy a reconocer algo. Yo decía, me gustaría intervenir, pero no quiero que me dejen ridículo. Entonces, prefiero pisarlo antes que me dejen ridículo, ¿se entiende? O sea, por eso que salió así desordenado todo, y vuelvo a pedirte disculpas en público de vuelta, porque no es mi intención bajo ningún punto de vista. Casi que no. En todo caso, yo también pido disculpas porque yo te arrinconé en un momento con una paradoja que en realidad yo también... Más allá de cómo haya estado acalorado ese primer encuentro, y hay algo que se puede admirar y que es fantástico, es cuando uno admite que se puede haber equivocado y pide disculpas. Ambos lo hicieron, y por eso es que yo creo que se creó una amistad tan bonita entre Santiago y Danan, y que permitió esa apertura humilde de Danan. No hay una sola conversión en el planeta que no haya requerido un momento de humildad. No hay una sola conversión donde no haya requerido un momento de humildad, de aceptar una equivocación, bien sea en un primer instante o en un segundo instante, pero siempre va a haber un momento de humildad donde uno se reconoce como pecador, donde uno reconoce humildemente que se equivocó, y puede que no sea un solo momento, pueden ser muchos momentos alrededor de todo el proceso de conversión que uno pueda estar teniendo, porque vuelvo y lo repito como muchas veces he dicho en este canal, el proceso de conversión dura hasta 10 minutos después de muerto, haciendo eco de las palabras del santo cura de Ars. Entonces, cuando decimos, Danan se hizo católico, se convirtió al catolicismo, no quiere decir entonces que por eso ya va a estar levitando a 2 centímetros del piso, le va a salir aquí una aureola, va a tener alitas de angelito. No. Estamos en proceso todos. Tenemos que pulir muchas cosas, pero es un gran paso, Veamos entonces cómo se desarrolló un poco ese segundo encuentro con Santi. Bien, estoy esperando que me convenzas. Yo no vengo a debatir para decirte, no, yo tengo razón. Yo te digo, bueno, vamos, convénceme. Estoy acá para escuchar tus ideas. La honestidad intelectual te conduce hacia donde las evidencias te lleven. Fíjate qué interesante esto que decís, de que sí, cuando uno es intelectualmente honesto, tiene que buscar la verdad, y cuando, se encuentra con que no, tengo que cambiar de parecer, uno cambia de parecer ante la evidencia. Yo te escucho hablar, lo que para mí es fe, o dogma o religión, vos lo racionalizás, y eso creo que es, que además de la convicción que tenés, merece un respeto extra. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, sinceramente. Estas lo que afirman es que Dios no interviene en la creación, Dios no interviene o no interactúa con el universo que creó, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que asumo es que Danan no va a tomar la postura de que para él es imposible que Dios pueda actuar en el universo. Por lo menos eso lo asumo, y obviamente luego él me lo va a corregir. No creo que sea una cuestión de imposibilidad de Dios poder hacerlo. Puede tener otras razones, pero no creo que sea eso. En el caso de que sea eso lo que cree, obviamente él va a tener que asumir la carga de la prueba y dar explicaciones del por qué cree eso, ¿no es cierto? Yo creo de que por causa lógica, Dios, como creador del universo, puede intervenir en el universo. Es posible que él lo haga. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer no es, ¿él lo hace? ¿Se entiende? No es una cuestión de posibilidad, sino una cuestión de si lo hace o no lo hace. ¿Cómo explicar lo mío? Yo soy deísta porque no creo en la magia. Ahora, cuando yo digo no creo en la magia... Danan, Santiago le está haciendo un planteo muy claro. O sea, el deísta simplemente no cree que Dios interactúa con su creación.
pero no porque no pueda, porque si de entrada el deísta cree en que Dios pudo haber creado la complejidad del universo, pues ¿qué le podría impedir un simple milagro como la resurrección de alguien de la muerte a la vida, o que alguien, un paralítico se pueda levantar, o que pueda caminar sobre las aguas, ¿cierto? Entonces, Dana lo que dice es que en lo que él no cree es en la magia. Entonces, miren lo que de pronto en un momento, quizás por ignorancia o no conocer lo que uno muchas veces como cristiano cree, entonces uno puede asumir y confundir un milagro y el actuar de Dios en esta materialidad con lo que normalmente podemos llamar magia o un truco, ¿cierto? Entonces, veamos. Ya, más de alguno dirá, se está burlando de los religiosos. No, estoy burlando de los ateos. Yo no creo que la vida pueda haber surgido de la no vida. Yo no creo que un universo inteligible pueda haber surgido de algo no inteligente. Yo no creo que una obra de ingeniería, como es el universo, pueda haber surgido de la nada. Y así un listado de cosas que podría mencionar y que ningún ateo me ha sabido responder. Y que yo creo en la resurrección, Santiago, estoy sorprendiendo con lo que digo, pero no de forma literal. Según la literatura, el resucitar significa trascender, significa resurgir. Y yo creo que más allá de si ocurrió ese evento físicamente o no, y vos fíjate lo que dijiste, si esto no ocurrió, el cristianismo se caería. Yo creo que no. Resurrección, y llama poderosamente la atención, que muchas veces hoy no se sabe esto, que en el siglo I particularmente, los siglos anteriores y quizás los posteriores de inmediato, la idea de la resurrección no era otra más que el levantarse literalmente de los muertos, tal y como lo concebimos los cristianos hoy en día, ¿no es cierto? O sea, la idea esta de quizás una resurrección espiritual, algo medio alegórico y demás, no deja de ser moderna. Los cristianos del primer siglo, por eso es que defendían esta idea a capa y espada, ¿no es cierto? Y de hecho, no solamente la cultura judía creía en la literalidad de este concepto, ¿no es cierto?, sino también los griegos y hasta los egipcios. Por eso es que no hay historias paralelas, como muchos ateos muchas veces proponen, ¿no es cierto?, de que, bueno, el cristianismo fue tomado de mitos paganos, porque hay muchos dioses que mueren y resucitan. Cuando vos le pedís la fuente, no te la saben dar porque no existe una sola fuente, aparte del cristianismo, que hable de un ser literalmente que vivió en la historia y que se cree que literalmente fue levantado de los muertos. Por ende, el concepto de resurrección en el siglo I, ubicándonos en el contexto, no significa otra cosa más que levantarse literalmente de los muertos, ¿cierto? Entonces, si Jesús todo lo que enseñó es verdad y tenemos que recordarlo y tenemos que guardar sus enseñanzas y demás, también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y si estás abierto a los milagros y si además estás abierto a la verdad y las evidencias nos conducen a esto, vuelvo a repetir, ¿por qué no la opción cristiana, la cosmovisión cristiana, adoptarla para sí? Es muy bueno el planteo como se lo hace Santi. Ahí ya se le nota incluso más calmado, más seguro, más tranqui. Y por eso ahí se nota cómo le puede plantear las bases de una manera muy contundente. Bueno, si alguien se está preguntando por qué se ve así en verde y todo eso, pues bueno, la cuestión es que muchas veces a uno YouTube le desmontan los videos porque dice que puede ser contenido reciclado, ¿ya? Porque es contenido que puede estar entonces en otro canal, pero se permite que uno pueda saber obviamente ese tipo de reacciones. Entonces, para evitar de pronto las cosas con YouTube, por eso le puse pues un poco este tipo de color, de sepia que llaman, ¿cierto? Entonces, pues como para aclararles si de pronto alguien se está preguntando el por qué. Bueno, entonces Santiago le está diciendo a Ana, le está marcando un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Que nosotros en esta época pensemos o asumamos una verdad que tendríamos que ver primero es con los lentes de la cultura de la época en la que en realidad ocurrieron las cosas, ¿cierto? Entonces, Danan dice que él cree que la resurrección es metafórica, ¿ya? Pero él lo cree porque ha habido mucho, bueno, lo creía, porque hay muchas corrientes que de pronto han tratado de filtrar este tipo de cosmovisión y este tipo de pensamiento, de que la resurrección es como ese trascender espiritual y todo esto, ¿cierto? Pero resulta que en el siglo I, como lo está diciendo Santiago, el pensamiento de la resurrección no tenía nada que ver con metáforas. Si a alguien le hablaban de resurrección, están diciendo de manera literal, esta persona estaba muerta y hoy está viva, ¿ya? Entonces hay que entenderlo, cómo lo entendieron y lo enseñaron las personas que lo dijeron. Cuando San Pablo dijo, si Cristo no resucitó,
vana sería nuestra fe. Entonces de ahí partimos de una manera muy, muy, muy impresionante, porque si Cristo resucitó de entre los muertos, quiere decir que todo lo que Jesús dijo fue verdad. Y Jesús dijo, yo soy Dios. Jesús afirmó ser Dios. Y no solamente afirmó ser Dios, sino que también dijo y enseñó muchas otras cosas sobre cómo debíamos nosotros adoptar y pensar nuestra fe. Por ejemplo, fundó una sola santa iglesia. Entonces, si Jesús fundó una sola santa iglesia, por eso también estamos justificados en creer lo que dijo San Pablo en primera de Corintios, perdón, en primera de Timoteo 3:15, que la iglesia es la columna y el soporte de la verdad. Entonces, Danan se hace católico. En el momento en el que abraza el cristianismo, lo hace abrazando la iglesia católica, ¿ya? Entonces, también eso tiene un sentido muy claro. Si creemos que Jesús resucitó de los muertos y creemos que todo lo que Jesús dijo es cierto, es verdad, entonces el resto también puede ser un desarrollo lógico. ¿Qué dijo Dana entonces a este respecto aquí en ese segundo encuentro? Como te voy a contar una anécdota que te va a divertir. Yo estoy abierto a las posibilidades. Yo mantengo la mente abierta a cualquier cosa. He visto cosas increíbles, he visto cosas también horribles, ¿no? Que vos decís, ¿cómo explicás esto? ¿Por qué? Si esto es un milagro de Dios, mi madre, voy a ser concreto, mi madre científicamente no podía quedar embarazada, básicamente no tenía útero. Uno se cuestiona, bueno, ¿por qué mi madre pudo quedar embarazada si no tenía útero? Con los médicos diciéndole, no, esto es imposible, no, va a crecer como un quiste y a las 2 semanas va a morir. Porque hay personas que atraviesan situaciones espantosas, y no voy a ir a la fácil, ay, si Dios existe, ¿por qué no cura el hambre en África? Porque eso se curaría simplemente aprovechando bien los recursos naturales. Pero porque hay gente que tiene que atravesar la muerte de un hijo, porque hay cosas nefastas que también pasan en el mundo. A ver, vamos a pensar en voz alta. La mamá de Danan científicamente no podía caer en embarazo. Danan es un milagro. Y se lo creo contundentemente porque a muchos nos ha pasado. De hecho, muchos de los que están del otro lado conocen un poco de mi testimonio y saben que cuando yo tenía 2 años fui víctima de una bala perdida, un tiro que me pasó a 2 centímetros del corazón y me atravesó el hígado. Eso, para que un niño de 2 años sobreviva, es un milagro. Y a mí mucha gente me decía que entonces Dios a mí me tenía para muchas cosas, ¿ya? Estoy seguro que en muchos momentos de la vida de Danan también se lo tuvieron que haber dicho. Dios te tiene para cosas muy grandes. Y hoy podemos empezar a ver esto, porque yo sé que la influencia que va a poder ejercer Danan sobre muchas personas va a ser de mucho fruto y de mucha bendición. Y bueno, vamos a escuchar entonces, porque aquí Danan hace años dijo, vamos a pensar en voz alta. ¿Qué necesitaría él para hacerse cristiano? ¿Qué me llevaría a mí a hacerme cristiano? ¿Es que te hable con total sinceridad? Dale. De verdad, con total sinceridad. No necesito que se me presente, no necesito la evidencia de que resucitó. Yo podría ser cristiano aún pensando que los milagros son símbolos literarios. Si lo que está ocurriendo el día de hoy, con la degeneración constante, con esto de que salga un chico semidesnudo en la portada de una de las revistas más famosas del mundo, posando sensualmente, y lo digo con asco, un chico de 11 años. Si seguimos viendo que otro chico de 10, 11 años o menos está bailando en un club nocturno disfrazado de drag queen, con personas mayores de edad que le tiran billetes como si fuera una prostituta a este infante, y el mundo, con la complicidad de los medios, con la complicidad de la política, lo celebra como un avance ante los ojos de una sociedad ciega. Si el mundo se sigue degenerando, deformando este punto diabólico y apocalíptico, yo termino de ver que realmente nos estamos acercando a todo eso que Juan desterrado en la isla de Patmos y que tantas otras. Si de pronto alguien no entendió lo que dijo, lo que escribió Juan, el apóstol San Juan, en el libro del Apocalipsis, mientras estuvo desterrado en la isla de Patmos. Nana lo que está diciendo es que si él ve
todo eso que se describe en la Biblia realmente está pasando, y no solamente está pasando, sino que con el pasar de los días se va acrecentando, se va haciendo más grande. Hombre, esto se está cumpliendo, se está viendo que todo esto y todo lo que se dijo es una realidad inminente. Personas que han tenido visiones que le dijeron que iban a pasar, y que vos lo ves y no está realmente ocurriendo. Si esto avanza de tal forma que no podamos detenerlo mediante la lógica, mediante la razón, y realmente seguimos viendo esta presencia diabólica, por hablar en términos religiosos, si querés, en el mundo, creo que no me va a quedar otra alternativa. Convertirme no solamente al cristianismo, sino que convertirme en un caballero cruzado, agarrar la espada, simbólicamente hablando, y salir a pelear. Bienvenido a la apologética, amigo Ana, por si de pronto llegas a ver esto. Si te haces cristiano, vas a coger entonces la espada, el escudo, te vas a convertir entonces en un caballero cruzado y a defender la verdad. Mi hermano, eso lo hacemos aquí en el mundo de la apologética. Así que bienvenido entonces a la defensa de la fe en esta hermosa Santa Iglesia Católica. Veamos el encuentro número 3 con Santi Alarcón, un encuentro ya más personal. Santi va a la emisora donde trabaja nuestro amigo Danan. Desde mi humilde perspectiva, creo que nació con el ateísmo por moda y ahora con ese ateísmo que desespiritualiza al ser humano. Porque Wow, ¿qué concepto que acabas de tirar? yo creo que es así, nos ha desespiritualizado. ¿Y por qué lo digo? Porque yo, sin ser una persona religiosa, admito que mucha gente tiene su religión, tiene su roca espiritual. Pero vos fíjate algo, Emma. A ver, lógica pura, de vuelta. Mis ideas yo las estoy comunicando no por medio de lo que dice la Biblia o apelando a la Biblia. No, es lógica pura. No, yo tengo que admitir que vos sos un tipo ultra mega racional. Algunas veces hasta de mis lados también me critican por eso, ¿no? Y todavía no había ningún ateo que lo aguante un round en un debate al señor Alarcón. El William Lane argentino. No, porque después me critican, ¿no? Nosotros reímos con el ambiente, ¿viste? Lo gastamos. Si te critican es porque estás haciendo algo bien. Gracias, Emma, gracias. Si te critican es porque estás haciendo algo bien. Y el concepto que tenía en ese momento Danan de Santi era como el William Lane Craig latinoamericano. No sé si alguna de las personas que está del otro lado todavía no sabe quién es William Lane Craig, pero William Lane Craig es un apologista cristiano que ha debatido con algunos de los ateos internacionales más conocidos, reconocidos y formados, y con todos ha tenido unos diálogos y unos debates impresionantes en los que yo creo que hasta la fecha no ha perdido, así como que uno puede decir, uy, Craig perdió este debate, ¿no? Cuando mucho de pronto caen en un empate con alguno por conceptos o algo, pero siempre sale muy, muy bien parado Craig en estos debates. Y ese es el concepto que Danan tenía de Santiago. Entonces, cuando uno no necesariamente tiene que volverse pues un súper apologista que se la sepa todas para poder tener una conversación con cualquier persona, no. Pero muchas veces si de pronto nosotros no tenemos razones, hay quienes sí, y podemos compartirlas. Por ejemplo, cuando yo de pronto no estaba tan bien formado en el tema de la resurrección, yo siempre apelaba a compartir videos de mi amigo Santi. Y cuando eso Santi aún era protestante. Pero como protestantes y católicos estamos unidos en la defensa de nuestra fe cristiana en general, que creemos que Jesús es Dios, que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, cuando vemos que un apologista cristiano, bien sea protestante o sea católico, está debatiendo contra un ateo para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera, que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo es Dios, amén, amén. Yo he visto muchísimos debates de William Lane Craig y consumía todos los debates de mi amigo Santi también en esa época y como digo, los compartía. Entonces, también hay muchas cosas que nos unen y en ese sentido, personas como Danan han podido llegar también a la fe, nutriéndose de ese conocimiento racional, porque nuestra fe no es una fe ciega, es una fe racional, es una fe que puede ser pensada, analizada, investigada, y que, como bien dice mi buen amigo San Agustín, y siempre hablo de esta frase, nadie ama lo que no conoce. Y hay una gran diferencia entre saber y conocer. Uno puede adquirir mucho saber, mucha información, muchos datos, pero cuando uno conoce, uno vive eso que conoce. Entonces, cuando uno conoce su fe y vive su fe, se vuelve una fe más coherente.
Entonces hay que formarnos también para poder tener ese conocimiento pleno de la fe que nos lleva a entender mucho más el misterio de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra salvación. Continuemos. Encuentro 4 con Santi Alarcón. Nuevo debate. Aquella primera conversación oficial que tuvimos luego de las intervenciones en la radio y demás, aquella primera vez que pudimos conocernos cara a cara a través de un monitor, ¿no? Y recuerdo una pregunta particular que yo te hice a vos, ¿no? Que tenía que ver con la fe cristiana. Digo, che, loco. Perdón. En ese momento, Santi todavía era evangélico. Todavía era protestante. Y miren cómo va el proceso. Para los que no sabían o no conocen quién es Santi Alarcón, Santi, mi buen amigo, él era protestante y hace más o menos un año y unos pocos mesecitos que se hizo católico. Pero en ese momento, cuando tuvo la mayor cantidad de intercambios y de diálogos con Danan, fue como protestante. Y hoy en día que Danan abraza la fe, la abraza también al catolicismo. Como para dejar también ese punto ahí claro. O sea, si vos, o sea, no estás en desacuerdo con esto, no es que estás negado a esto otro y demás, ¿por qué es que no te hacías cristiano? Y recuerdo tu respuesta, y tu respuesta entre muchas de las cosas que dijiste fue la siguiente: che, cuando vea de que el mundo se viene abajo, cuando vea de que el avance de la izquierda, el progresismo, esto que el otro, un escenario parece ser apocalíptico, en ese momento yo voy a considerar el hecho de la fe cristiana. ¿Crees que estamos a la puerta de ese escenario apocalíptico? Es una buena pregunta, querido. A veces pienso que sí. Me debato entre la posibilidad de que la historia sea un ciclo constante, y esto ya haya pasado muchas veces, y la idea de que efectivamente estamos atravesando tiempos proféticos, no solamente bíblicos, sino, yo más allá de ser un tipo muy pragmático, muy racional y siempre tratar de recurrir a los hechos concretos y a lo comprobable, tengo el pasatiempo de leer y tratar de estudiar y analizar e interpretar, por ejemplo, las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que es un Nostradamus nuestro, propio, ¿no? De este suelo. Gauchesco. Gauchesco. Cuando una persona me dice, che, ¿sabés que la Tierra es plana? Esto mismo que me genera a mí un terraplanista, y yo digo, loco, pero, o sea, no, vamos de verdad a ponernos a discutir esto, algo que me resulta evidente. Hay una persona realmente convencida del otro lado que no, que esto que me resulta a mí evidente, para él no lo es, ¿no? Entonces digo, en mi tarea de tratar de ser objetivo, digo, che, loco, a ver, ¿yo qué impresión puedo llegar a causar cuando hablo acerca de la resurrección? Y me parece que lo más parecido puede llegar a ser el caso del terraplanismo. ¿Por qué digo esto? Porque digo, también en mi tarea de tratar de ser objetivo a la hora de hablar del surgimiento del cristianismo, digo, ¿qué tipo de evidencia sería la necesaria para que una persona escéptica, ya sea los milagros o ya sea particularmente a ese milagro, realmente diga, che, loco, ¿sabés qué? El caso es realmente fuerte. Entonces digo, ¿qué tipo de evidencia a un escéptico, como en este caso sos vos con respecto al caso de la resurrección, ¿no? ¿Qué tipo de evidencia es necesaria presentarte para que vos digas, che, loco, ¿sabés qué? Al menos voy a considerar racionalmente si este hecho puede cumplir con los rigores que yo he puesto como estándar para considerar de que esta creencia está justificada. Ojo con eso, porque esta pregunta de Santi no se la hace a Danan una sola vez en esta entrevista que tuvieron o en este debate que tuvieron. A lo largo de muchas de sus conversaciones, Santi le hizo esta pregunta a Danan. Y yo creo que es una pregunta que alguien que esté del otro lado y que quizás pueda estar en busca de esa verdad puede hacerse. ¿Cuál es esa evidencia que en realidad necesita para convencerse de la fe cristiana? Porque muchas veces decimos, no, esto no me convence, esto no, bueno, pero ¿qué sí te convencería? Porque yo era uno de los que, por ejemplo, no, yo tengo que ver un milagro así de frente, que alguien que no tenga una pierna le crezca, y ese tipo de cosas. Bueno, de hecho, ese tipo de milagros existen. Ese tipo de milagros existen. Eso que yo mencioné es un milagro que existe y es uno de los milagros más documentados en la Iglesia Católica. Y es el cojo de Calanda. Una persona que literalmente tenía una pierna amputada y le nació nuevamente su pierna. Y es uno de los milagros más bien documentados. Pero el problema es que cuando yo decía ese tipo de cosas, no hubo un solo cristiano católico que me hiciera mi mención de ese milagro y me mostrara las evidencias
de ello. Y ojo, las evidencias no es que haya un video en el momento en el que le crece la pierna, no, pero hay un antes y un después, que es lo mismo que nosotros hablamos siempre con el tema de la resurrección, y es algo que tocó Santi hace un momento en una de las anteriores intervenciones. ¿Qué decía Santi? En un punto A, Jesús estaba vivo, en un punto B, crucificado y muerto, y en un punto C, nuevamente vivo. Eso nos puede decir a nosotros de que la resurrección es real, así nosotros no hayamos visto el momento exacto en el que Jesús resucitó. Pues bien, con este milagro también, por ejemplo, el Cobo Alcalanda, están las evidencias y los testimonios de quienes lo conocieron a él antes del accidente, andando con sus dos piernas. Luego, el momento y el testimonio y los documentos médicos de la amputación de su pierna, el enfermero que enterró la pierna cortada, y luego un momento notarial y escriturado donde se demuestra que nuevamente él tiene la pierna. Entonces, no hay necesidad de haber visto el momento exacto para que de una manera u otra, con documentos históricos, testimonios confiables, podamos darnos cuenta de que recrear la historia es posible, y sobre todo en temas de fe. Entonces, ¿cuál es esa evidencia que tú que estás del otro lado necesitas para darte cuenta de la veracidad del cristianismo? Esta es una pregunta que Santi le hizo muchas veces a Danan. Creo que obviamente hoy en día ya está más que contestada, puesto que ya se ha anunciado su conversión, pero el proceso fue largo de poder encontrar realmente esa respuesta. Epistemológicamente hablando, ¿cuál es esa evidencia? Primero porque yo creo que la resurrección de Cristo ocurrió en términos metafóricos. Yo creo que es un símbolo de algo que, o sea, ¿cómo decirlo? Yo no creo que Jesucristo haya resucitado físicamente de los muertos, pero claramente hay una resurrección, en el sentido de que Cristo muere y luego se convierte en el estandarte probablemente más importante de la civilización occidental. Entonces, yo veo una resurrección, yo veo a un Cristo resucitado, a un Cristo venciendo a la muerte. Yo eso lo puedo ver, lo puedo observar y entiendo que se escriba como que literalmente resucitó entre los muertos. Yo entiendo y veo, y tengo incluso libros del Cristo histórico, es decir, no solamente la visión neotestamentaria, sino libros que se han escrito estudiando la historia de Jesucristo, incluso libros muy por fuera del pensamiento religioso. Vos decís, bueno, que un sujeto luego de estar 3 días muerto vuelva a la vida es imposible. Ahora, vos sos una persona que en reiteradas oportunidades le cerraste la boca a un montón de ateos que te llamaron descaradamente a tu programa de radio, afirmando que la única explicación racional que encontrás a la causa del universo necesariamente debe ser Dios, que de hecho es lo que aristotélicamente podríamos llegar a definir con aquella primera causa incausada. Entonces, si vos aceptás esta premisa de que el universo necesariamente tuvo que haber sido creado por Dios, y no estoy hablando del Dios abrahámico, ¿está bien? Estoy hablando de Dios, ¿está bien? De lo que filosóficamente podemos llegar a concebir como Dios. Si vos aceptás esta premisa de que el universo pudo haber sido creado por Dios, ¿por qué, por otro lado, la resurrección de un sujeto, un acto simple para alguien que creó lo que hoy nos rodea, la realidad tal y como es, para vos es imposible? ¿Y por qué lo haría? Exacto. ¿Y por qué lo haría? Ahí es donde nosotros tenemos que adentrarnos a las palabras de Cristo. ¿Por qué lo haría? Porque no es simplemente, miren todo el poder que tengo, lo resucité entre los muertos. No. Estaba profetizado, Jesús dijo muchas cosas, esto demuestra que Jesús todo lo que dijo es cierto, como que Jesús es Dios, ¿cierto? Entonces, la pregunta de Anan es no que si es posible, porque de hecho, vuelvo y repito y hago énfasis en esto, el deísta sí cree que hay un Dios que creó la complejidad del universo, pero que no se relaciona con su creación. Por eso pregunto, bueno, ¿por qué lo haría? Que pueda, puede, pero ¿por qué lo haría? Ahí hay una muy buena pregunta de un deísta y que nosotros debemos estar en la capacidad de responder si nos llegáramos a encontrar entonces con una persona que pueda tener este tipo de planteos, de dudas, porque no es llegar a atacarlo, sino ponernos en sus zapatos y pensar que es una duda genuina, que es un planteo genuino porque en realidad él lo cree así y bueno, en lo que cree, y también porque en realidad tiene una duda real.
Bueno, a ver, que desconozcamos la razón no quiere decir que haya una imposibilidad lógica. Desconocemos el por qué. ¿Por qué Dios lo hizo? Bueno, en principio lo desconocemos. Luego, obviamente, si abrazamos la fe, encontramos esto explicado en boca de los apóstoles, ¿no? Exacto. Pero yo vuelvo a lo siguiente, no es que pueda o no pueda, digo, querría continuar interactuando de forma constante con su creación. Es decir, a mí tampoco me gusta la idea, y quizás por ser liberal, de un Dios titiritero, ¿no? De que, bueno, estoy acá, esta es mi creación, y la domino y la manejo a gusto, sino más bien como un creador que deja que su creación, ¿cómo decirlo?, fluya o... Entiendo. Y mirá qué interesante es este punto que mencionás, porque digo, solo dentro de la noción cristiana es posible, lógicamente, justificar la creencia de la existencia del alma. En términos escépticos podríamos llegar a decir la mente, la parte inmaterial del ser humano. Necesariamente para que los seres humanos sean seres libres, capaces de conocer, de decidir, etc., es necesario esta parte inmaterial, porque si no, en definitiva, nos regiríamos por las reacciones químicas que ocurran en nuestro cerebro y nosotros no seríamos títeres manejados por Dios, pero en definitiva, todas nuestras decisiones estarían íntimamente relacionadas con cómo la química actúa en nuestro cerebro. Terminaríamos siendo una especie de robots biológicos. Ahora, ante este planteo que vos me haces y me parece extremadamente válido, de la libertad, la idea de la libertad, ¿cómo explicamos la idea de la libertad sin apelar a la noción del alma, la parte inmaterial del ser humano? Ahora, si aceptamos la noción del alma, la parte inmaterial del ser humano, ¿cómo explicamos la existencia de dicha alma sin el Dios cristiano? Entonces... Y esto es algo que muchas veces ocurre y que muchas veces de pronto el escéptico termina en contradicción, porque hay muchos escépticos que plantean eso mismo que planteaba allí Danan sobre el tema de la libertad. Pero entonces muchos de estos que plantean el tema de la libertad son los mismos que terminan diciendo, entonces, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Ya? Entonces, ¿por qué no me dejan ser libre, pero por qué se permite el mal? ¿Cierto? Entonces se cae de pronto muchas veces en esta contradicción. Y el hecho de que Dios nos dé libre albedrío no quiere decir entonces que por darnos el libre albedrío tenga que impedirnos cualquier tipo de mal, porque entonces dejaría de existir ese libre albedrío. Entonces el hecho de que Dios se relacione con su creación, de que quiera que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, no quiere decir que no seamos libres. Entonces, somos libres, sí, para decidir. El problema está en el concepto que cada quien tiene de libertad. Y entonces, muchas veces se critica el cristianismo y a la Iglesia Católica por un falso concepto de libertad que no es el que ha enseñado y enseña y enseñará la Iglesia Católica basado en la revelación que hemos tenido entonces de Dios. Entonces lo veo así, veo al cristianismo como una institucionalización de una filosofía que es la que más se acerca a comprender los misterios del universo. Y por eso es que me gusta hablar con personas como vos y castigar ateos en internet. Haces para responder ante las afirmaciones de testigos que son altamente calificados intelectualmente hablando. Porque yo te puedo entender esta idea de la metáfora y el simbolismo, y que pese que hay una pata muy chueca, creo, ahí, y ojalá me dé el tiempo para poder transmitírtela, pero digo, a ver, bueno, unos pescadores que nunca fueron al colegio, nunca fueron alfabetizados y demás, pueden terminar creyendo cualquier cosa, ¿no? Pongámoslo así. Lo digo, y el apóstol Pablo, que fue el autor de cerca del 40% del Nuevo Testamento y fue una persona que ha asistido a las mejores universidades de la época, que sabía hablar más idiomas que el mismo Jesús y que era una persona altamente calificada, no solamente en filosofía, sino que en teología. ¿Cómo explicas el testimonio del apóstol Pablo? Pero digo, quizás en esta conversión tan fanática que él atraviesa, se ve la necesidad, y como vos bien decís, es un tipo absolutamente culto, que venía justamente de un sector con muchas más posibilidades de formarse, estudiar, etc. Con esa conversión tan fanática que él atraviesa, capaz se veía dos puntos, ¿no? En la necesidad de convencer, y en buena hora, a quienes le escucharan o lo leyeran. Y también justamente al ser tan culto, tan saber escribir, ¿por qué se iba a privar él de utilizar simbología? A ver,
vos decís, bueno, quizás se vio la necesidad esta de convencer, pero la pregunta principal que obviamente dejo y arrojo al aire solamente es ¿cuál fue la razón por la que una persona tan altamente calificada, intelectualmente hablando, y que ya había hecho una gran carrera política, era en estima dentro del Sanedrín, el cuerpo de gobierno de los judíos, cuál era la razón por la que él tiraría por la borda todo su pasado, toda su preparación, todo su esfuerzo, toda su vida, para convertirse en definitiva en una religión naciente llamada secta, ser perseguido durante toda su vida y morir sin ningún tipo de beneficio material a cambio? Y ese razonamiento y ese planteo de Santiago es algo que de hecho debe haber puesto a pensar bastante a Ana. Quien quiera ver el debate completo, obviamente está en el canal de Santi, lo pueden ver, es muy bueno verlo todo, pero como les dije desde el principio, aquí simplemente estamos haciendo un pequeño resumen de cada uno de esos momentos en los que Santi puede haber dialogado con Dana, más allá incluso de lo que pueden haber dialogado de manera interna, ¿cierto? Estos son los debates públicos que llegaron a tener entonces ellos. Bueno, vamos con esta parte donde Danan habla de Santiago y dice que es el único que le llegó a ganar un debate. Danan dice que Santiago es el único que le llegó a ganar a él un debate. Entonces, ya ahí ya habían pasado 1 o 2 añitos desde su primer encuentro, conversaciones internas, muchas cosas. Entonces, aquí ya Danan se acercaba un poco como al pensamiento cristiano, con las dudas que se le han planteado, con ese viaje, ese camino, la investigación, muchas cosas obviamente internas, mucho estudio, muchas cosas, pero entonces de manera pública lo que podía quedar era este tipo de declaraciones. Muy bonito, ¿cierto? Me piden acá por más videos con Rincón Apologético. Yo voy a contarles una cosa. Santi Alarcón, voy a decir que fue el único tipo que me ganó un debate. ¿Cómo que me ganó un debate? Porque, más allá, me encanta debatir con él, más allá de que no existe ganar un debate, hablando en serio, siempre lo que gana es la audiencia, ¿no? Que se lleva un intercambio de ideas rico del cual puede nutrirse. Me encanta debatir con Santi, porque siempre tenemos debates muy respetuosos, muy ricos, cada uno sabe presentar sus ideas y siempre la gente se va con una gran sensación de haber aprendido algo, ¿no? No necesariamente pensando como uno u otro, pero habiendo aprendido. Lo tengo abandonado a Santi, le voy a mandar un mensaje ahora que me mandó un par y no le contesté. Pero ¿por qué digo que me ganó el debate Santi? Porque hoy estoy más cerca de su pensamiento que del pensamiento que yo tenía anteriormente. Ojo a esta frase. Hoy estoy más cerca de su pensamiento que del pensamiento que yo tenía anteriormente. ¿Qué quiere decir? Y aquí ya Danan obviamente va a decir que si sigue teniendo debates con Santiago, pues obviamente él va a seguir conservando su postura como deísta por el bien del debate, es lo que va a pasar a decir aquí. Pero con esta frase yo me atrevería a decir que en este momento de su historia y de su proceso, ya Danan por lo menos era teísta. Ojo, yo me atrevo a decir que para ese momento, cuando digo esa frase, ya Danan era teísta, no cristiano aún, no católico aún, no, pero sí teísta, es decir, ya no creía específicamente como un deísta en que Dios no se podía relacionar con su creación, es decir, más abierto a creer en que sí pueden haber milagros, hechos sobrenaturales, más cerca del pensamiento de Santiago que el que él tenía anteriormente. Por eso digo que aquí ya de pronto, muy posiblemente ya era un teísta, ya no más deísta, sino un teísta, solo que sin abrazar aún una religión específica como lo que ya sería el cristianismo, porque aún obviamente le podría costar muchas cosas, como él habla ahorita, la institucionalización de la fe. A muchos les cuesta ese tema de la autoridad, de que haya una iglesia, que dictamine esto, lo otro, es muy posible, y sobre todo por el pensamiento liberal que siempre ha tenido entonces Danan. Pero me parece que a este punto ya ahí había recorrido un proceso muy bonito y que quizás ahí lo podíamos estar viendo. Más o menos desde esa época
fue que empezamos muchos a orar por esa conversión de Ana, desde antes, pero quizás desde ese momento con un poco más de ahí. Por debatir con él, no necesariamente, de hecho, yo voy a seguir, a la hora de debatir con Santi, voy a seguir manteniendo mi postura anterior por el bien de la riqueza del debate. Pero empecé a vislumbrar ciertas cosas, a experimentar ciertas cosas que me acercaron al pensamiento de él, por lo menos para analizarlo, por lo menos para considerarlo, para tenerlo en cuenta, por lo cual digo, era un debate, ¿no? Un debate porque logró que yo me acercara a sus ideas. Ahí me preguntan, ¿qué es Santiago? Ya te conocí, de que no era cualquiera, si no rima. Santiago Alarcón, de Rincón Apologético, recomiendo su sitio, Rincón Apologético. Una maravilla, una maravilla. Y ojalá Dios quiera, Dios permita que pronto entonces salga el testimonio ya de Dana para que cuente como esas cuestiones de pronto más internas por las que él pasó para llegar a este proceso, porque como él bien lo estaba diciendo, no necesariamente por debatir con Santi. Vuelvo y repito, hubo también conversaciones internas, quién sabe con qué otras personas también haya dialogado Dana, en qué cosas de manera experiencial le hayan podido ocurrir también a él para poder llegar a esta postura del día de hoy. Entonces son muchas cosas que Dios permita que se puedan dar, y si algún día también podemos tener a Dana acá en nuestro canal Enfoca tu Fe, en nuestra sección de Preguntando se llega a Roma, para adentrarnos un poco más como en la mente de un exdeísta, sería muy, muy bonito también. Esperemos que sí, Dios irá mostrando las cosas en el camino, ¿cierto? Veamos entonces lo que fue el encuentro número 5. Debate entre cristiano, ateo y deísta. Probó todo, no importa, para mí es honesta. Definime fe para el cristianismo. Es una sensación directa, es una realidad creada directamente, sin necesidad de argumentación, que se sostiene frente a cualquier evidencia real. Bueno, yo podría apelar a documentos históricos que afirman lo contrario de personas que fueron los primeros promotores del cristianismo. Pero y que si vos citaras eso, simplemente diría que a esa gente le pasó eso. No es una prueba de nada. Y ojo, se van a dar cuenta la forma en la que habla Danan. Yo aquí ya no veo un deísta. Ojo a eso. Esa gente le haya pasado bueno, eso. En realidad estaría utilizando la metodología histórica moderna como para poder comprobar que ciertos hechos ocurrieron en el pasado. Pero la historiografía como tal, o sea, te proporciona buenas razones para creer que a la luz de los datos que tenemos a disposición podemos construir un caso de qué es lo que pudo haber pasado en el pasado, ¿no? Si uno intenta una fe racional, ¿es un contrasentido? No es un contrasentido. No necesariamente, pero yo, como hombre no de fe, sino capaz de deísmo, yo hago la misma analogía que vos cuando comparo el kirchnerismo con una religión. En realidad, el comportamiento dogmático, religioso, coincido con todo lo que decís, pero tiene más que ver con el fanatismo y con el dogmatismo, claro, y con el comportamiento sectario más que religioso. Porque convengamos que no todos los religiosos son fanáticos, no todos los religiosos tienen la mente cerrada, no todos los religiosos... No todos los religiosos son fanáticos, no todos los religiosos tienen la mente cerrada. Ya ha cambiado mucho el pensamiento de lo que decía al principio, de que los creyentes, donde termina su fe, empieza la razón. Ya no es esa afirmación que hizo al principio. Ya quizás no todos tienen la mente cerrada, no todos niegan que las escrituras haya que interpretarlas, etcétera. Por lo cual, tampoco metamos a todos en la misma bolsa en el sentido de están los literalistas bíblicos, están los católicos, están las personas que... El padre de la teoría del Big Bang era nada más y nada menos que católico, siempre era una persona fanática que decía, bueno, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y punto. Me quedo con la postura que tengo siempre, porque creo que tu argumento hace agua cuando decís que hay un azar, pero no sabemos a partir de qué, y entiendo que no te importa explicar a partir de qué, porque tu posición es la de un ateísmo transparente y honesto, es decir, no estás tratando de negar que hay un Dios, sino que directamente eso es lo que llamaría, no me acuerdo el nombre de este famoso ateo, un no teísta. Y Santi, sigo sosteniendo, coincido con el principio de causalidad, coincido, como le llegó a decir el mismísimo Darwin, a la evolución, esa mala inteligencia detrás de toda la creación, pero también me sigue costando adentrarme. Le sigue costando adentrarse. Ya no es, no me vas a convencer, no me vas a convencer, no me vas a convencer. De eso, de no me vas a convencer a me sigue costando, el paso es gigante. Y eso es una declaración muy honesta y muy humilde. Me sigue costando. El que a uno le cueste algo no es algo malo.
reconocerlo es algo muy bueno, porque se está reconociendo una falencia. Y cuando uno reconoce una falencia, saben dónde tiene que trabajarle. Y ahí el proceso ya simplemente es como en bajo. En la fe. Es decir, bueno, efectivamente soy católico o cristiano o esto porque creo que Cristo resucitó de los muertos o lo que sea. Danan defiende a los cristianos, año 2022. Ojo, aquí Danan todavía no se declaraba como cristiano, pero, contrario a lo que llegó a ser de pronto en algún otro momento, aquí ya lo defiende el cristianismo. ¿Y de qué manera defendía el cristianismo aquí Danan? ¿Recuerdan al principio cuando Santiago hizo mención de un versículo bíblico, la mirada y la expresión de Danan? Como que ya me va a venir aquí a citar la Biblia, parafraseando obviamente su expresión. Pues bien, miren la manera de defender el cristianismo de Danan en el 2022. No quería irme de este programa sin leer algunas frases muy fascistas del mismísimo Jesucristo, piedra central, fundamental de justamente el cristianismo, o como le llama la izquierda progresista en este momento, del cristofascismo. Qué bueno es ir a la fuente, loco. A ver, ¿cuántos discursos de Jesús son fascistas? A ver, oigamos un poquito. Permito leer algunas frases del mismísimo Jesucristo. Fíjese el fascismo que hay acá. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Muy fascista la frase, ¿eh? Otra frase de Jesucristo. No juzgues a los demás si no querés ser juzgado. A la mierda, es un fascismo tremendo, ¿no? No juzgar al otro es de un fascismo terrible. O está haciendo apologética cristiana, leyendo la Biblia para defender el cristianismo de los pensamientos de izquierda, o me parece. Muy bacano, muy bueno, muy bueno. Tercera frase que voy a leer hoy. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Está llamando abiertamente al fascismo, ¿no es cierto? El amor es una piedra fundamental del fascismo, ¿no es cierto? Crack. Fíjense esta gran frase ultrafascista del cristofascismo. Esto lo dijo el mismísimo Jesús de Nazaret. Todas estas frases que estoy diciendo las pueden encontrar en textos neotestamentarios. Esta particularmente, por ejemplo, está en Marcos 12:38. Hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Qué cosa fascista lo que dice Jesús de Nazaret. Che, loco, en serio, si estas enseñanzas radicales y fanáticas se implementaran en la sociedad, se cae a pique, nos destruimos. Occidente pondría en peligro su integridad. Si estas enseñanzas de este tal Jesús de Nazaret se implementan, por favor, corremos grandes peligros de corromper a las siguientes generaciones. ¿Cuáles serían los resultados de si estas enseñanzas de Jesús realmente se aplicaran por todos en una determinada región? El caos. ¿Cierto? Miren, este es terrible. Esto es fascismo. Si de pronto no se han dado cuenta, obviamente se está utilizando aquí un diálogo muy, muy sarcástico para obviamente rebatir lo que muchas veces se ha estado diciendo sobre el cristianismo, o como ya le están llamando en la izquierda, el cristofascismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo está inundando las redes sociales. Y eso me parece excelente. Excelente. Estamos inundando las redes con cristianismo, con catolicismo. Y de eso se trata. De eso se trata. Porque entonces a nosotros nos están inundando con una ola de ideologías, pero entonces nosotros también podemos dar la batalla allí. Eso también es una forma de dar la batalla. Yo no sé el argumento, yo no sé eso, yo no sé lo otro. Bueno, habemos algunos y muchos canales donde estamos difundiendo este tipo de cosas. Pues bien, la forma es compartirlo, darle like, mostrárselo a la mamá, a los tíos, a los sobrinos, a los amigos, a los compañeros, a todo el mundo. Y eso también es una forma de dar la batalla. ¿Listo? Pero en este momento, claro, obviamente se está haciendo de una manera sarcástica aquí la forma de defender. Y es la forma en la que obviamente comunica Danan. Y es una forma también buena que a muchas personas les ha llegado. Y es su forma de hacerlo. Y ¡guau! Cuando empiece a hacerlo, entonces también mostrando la fe en la que ahora él cimenta su vida.
Ténganse, ténganse. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Repito, estas son frases que ustedes mismos pueden ir a buscar a los textos neotestamentarios, a la Biblia, al Nuevo Testamento. Esta particularmente es Mateo 22, 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristofascismo. Cristofascismo, yo creo que realmente a los jóvenes habría que alejarlos de estas ideologías peligrosas que están vinculadas con el nazismo y el fascismo. Séptima frase, queriendo número 7 para este editorial. Amad, miren esta. Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para ser hijos del Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Jesucristo llamando a perdonar y a amar a tus enemigos, a quienes te persiguen, típico del fascismo, ¿no es cierto? Devolverle amor a quien te está persiguiendo, devolverle amor a tu adversario político, por ejemplo. Eso es típico del fascismo. Este cristofascismo es verdaderamente peligroso. Alejen a los jóvenes de ahí. Bien. Danan defendió el cristianismo con Biblia. Con Biblia. El encuentro 6 con Santi Alarcón. Rincón Apologético Podcast número 3. Emanuel Danan. Esto fue el 15 de agosto del 2023, del año pasado. Y a mí me parece que fue una conversación impresionante. Yo me la disfruté de principio a fin. Aquí solamente les voy a colocar un pedacito que tiene que ver precisamente con entender este proceso que ha llevado a Danan a abrazar la fe católica. Pero este es como el último encuentro público que llegó a tener Santi con Danan, y aquí ya no es Santi yendo a la emisora de Danan o una conversación en stream, sino que aquí Danan fue a la casa de Santi, y aquí la conversación seguramente no paró cuando se apagaron las cámaras, pero muy bonito también lo que dijeron ahí durante la charla. Si no la han visto, tienen que ir a verla al canal de Santi. Realidad. Así que bueno, estamos lidiando con eso, pero con la tranquilidad total de que el único juez que puede existir en una causa como esta, en la que yo estoy defendiendo a una criatura abusada, torturada y asesinada de 5 añitos, el único juez que me podrá decir algo el día de mañana es el juez que tenemos todos cuando dejamos esta vida. ¿Quién es el juez que tenemos todos cuando dijimos esta vida? Ya estas palabras de Danan a mí me dicen mucho. Si alguien no lo notó cuando él las dijo y viendo este programa, aquí lo estamos repasando. El único juez que tenemos todos cuando dejemos esta vida. Eso es interactuar con su creación. Si Danan aún fuera deísta en este momento, no estaría hablando de un juez que nos va a juzgar cuando dejemos esta vida, porque eso de entrada es interactuar con su creación. Aquí o allá, pero es interactuar con su creación. Y le está dando esa connotación a nuestro Señor. A mí me parece que ahí ya había un paso gigante, pero vuelvo y reitero, uno de los pasos más cruciales que tenía que dar Danan era en el tema de la autoridad por el tema de la institucionalización, por la iglesia, por los líderes, por lo que va a decir a continuación. La única fiscalía a la que respeto es a la moral, y el único veredicto es que yo duermo tranquilo la noche. No se puede dar una batalla cultural si no crees en lo que estás diciendo. Eso. Y ¿sabes qué? La gente se daría cuenta. Si yo estuviera diciendo algo que yo no creo, la gente se daría cuenta. No miraría mi contenido, no escucharía mis editoriales, no miraría mis videos. El motor es las convicciones. La honestidad intelectual. Sí, el motor son las convicciones, pero el producto que consume la gente es la honestidad intelectual. Recuerdan que al principio, cuando estábamos dando los conceptos, yo les dije, aunque se los hablé con base en el agnóstico, pero les hablé de la honestidad intelectual. Cuando alguien tiene honestidad intelectual en la búsqueda de la verdad, tarde que temprano se termina topando con la verdad, o la verdad que es Jesucristo mismo, la verdad lo termina encontrando a uno. Y eso es lo que también ha pasado entonces en esta conversión y en todas las conversiones. Siempre uno se termina encontrando con la verdad, y esa verdad tiene nombre y es Jesucristo. De muchos influencers que están emprendiendo en redes sociales la batalla cultural y que no tienen, ¿cómo decirlo? No son cercanos a la fe, pero que a medida que el tiempo pasa y más se involucran en defender ciertos valores, es como que termina siendo un camino inevitable el tema del acercamiento con la fe. ¿Qué opinas al respecto? Y varias cosas.
En primer lugar, yo lo sentí el otro día cuando hice este descargo respecto de lo que me estaba pasando en esta causa que me armara Marina Biuso por violencia de género, ¿no? Y la primera sensación que tuve fue, yo estoy defendiendo la verdad. Esta mujer obró muy mal con el gran poder que tiene, porque hoy recordemos que los medios de comunicación tienen un poder infinito. Hay quienes le llaman el cuarto poder. Yo estoy defendiendo la verdad. Esta mujer obró muy mal. Yo puedo tener malos modos, puedo irme de boca, me corre sangre por las venas, pero lo que estoy defendiendo es la verdad. Y la primera sensación que tuve fue acá, yo no, ningún arreglo, ninguna mediación, nada, ningún arreglo. Porque la verdad no se negocia, ¿entendés? ¿Y qué manifestación mayor de Dios que la verdad? Ninguna. Podemos hablar de la verdad, podemos hablar del amor. El amor y la verdad son más o menos cosas parecidas. Creo que entonces hay un acercamiento hacia defender lo que uno piensa que es la verdad. Vos recién lo decías muy bien cuando hablabas de convicciones, y eso indefectiblemente te acerca hacia una moral objetiva. Todos sabemos lo que está bien y que está mal, más o menos, acá en Occidente, ¿sí? Y después el otro factor es que el cristianismo es uno de los mayores, si no el más grande pilar de la civilización y la cultura occidental. El derecho romano tiene sus bases, sus cimientos en gran parte en los 10 mandamientos, en un texto veterotestamentario. Y además, no por nada es la fe o el movimiento más atacado también hoy. Hoy vivimos tiempos en los que si vos comentás lo que hacen los estados teocráticos de cultura islámica con las minorías o con las mujeres, sos un islamofóbico, estás cometiendo un discurso islamófobo de odio porque no respetás que es otra cultura, porque es más complejo. Ahora, si vos te persignás, haces la señal de la cruz o te podés a rezar, podés llegar a tener un problema, y hay lugares donde incluso podés llegar a tener problemas legales. Todas esas acusaciones que nos hacen a nosotros, que somos la extrema derecha recalcitrante, ultracatólica, lo son ellos. Ellos van contra la ciencia, van contra la evidencia observable, van contra la divulgación del conocimiento, van contra la divulgación de las ideas. Yo aquí no veo un deísta. Como lo dije hace un ratico, ya Nane aquí era teísta. Y obviamente estaba abrazando ya un cristianismo, digámoslo, a medias en el sentido de que no era ya como una fe declarada, pero pues de que estaba súper cerca del cristianismo aquí en este punto, sí. Y dense cuenta que no solamente es a través de los debates que ha tenido con Santi, de las conversaciones que tuvo con él, sino también muchas de las cosas que le fueron ocurriendo a él en su defensa en esta batalla cultural. Entonces se ha dado cuenta que esa batalla cultural no solamente es una batalla de ideas, sino que es una batalla espiritual. Y cuando alguien se da cuenta de que la batalla es espiritual, definitivamente hay que tomar un bando, porque obviamente es muy difícil estar en una guerra en medio de ella. Entonces, es muy bueno, a mí me parece muy bonito el proceso de Danan, más allá de que obviamente haya que pulir él mismo muchas cosas, como todos tenemos que pulir mucho. Yo todavía ando puliendo un montón de cosas que tengo de falencias, pero bueno, de la mano del Señor, cuando aceptamos que las tenemos, es más sencillo irlas puliendo. Tienen creencias supersticiosas, se burlan de los católicos por creer que una mujer virgen puede dar a luz, pero ellos creen que las mujeres pueden tener pene. ¿Por qué no respetan la autopercepción de Jesucristo? Que según sus propias palabras es el Hijo de Dios. Si vamos a guiarnos por la autopercepción, entonces ellos deberían convertirse al cristianismo. Los demás deberían convertirse al cristianismo. No sé, yo debería convertirme al cristianismo. Eso es casi, pues, qué pena y todo, pero pues, me parece que eso es casi afirmar. Tú y yo, Santi, somos cristianos y ellos, por afirmar esto, si no entienden la autopercepción de Jesús como Hijo de Dios, entonces están juzgando de la manera que juzgan al mundo. Pero si no lo juzgan, entonces deberían aceptarlo, y al aceptarlo deberían convertirse al cristianismo. Maravilloso. Che, Emma, ahora, yéndonos un poquito, si vos me permitís, al lado de la fe. Siempre me gusta charlar esto con vos, me gusta esa interacción, el debate. Y qué buenos debates han salido. Qué buenos debates que han salido, qué buenas interacciones. Buenos debates han salido. Hemos hablado, como recién decíamos, en varias oportunidades, y ya la gente conoce cuál es tu postura, ¿no? Pero ¿por qué seguir abrazando un tipo de deísmo? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no el paso al cristianismo? ¿Cuáles son esas objeciones o Ven, que no es la primera ni la última vez que Santi le hizo esa pregunta a Ana. Todavía se requería respuesta. obstáculos intelectuales o quizás también emocionales que no te permiten decir, che, loco, la verdad que voy a probar con la fe cristiana?
¿Cuáles son esos obstáculos que todavía persisten ahí, intelectuales o emocionales? No sé. No, pero yo me siento muy cerca de la fe cristiana. Lo que pasa es que yo me acerco desde un lado racional. No tengo esa creencia ciega, esa fe, esa llama que capaz. Fíjense lo que Danan acaba de decir ahí. Yo me siento muy cerca de la fe cristiana, pero yo me acerco desde lo racional. No sé si de pronto tú que estás viendo este video del otro lado ya viste uno de los videos que tengo en mi canal extraído de un retiro espiritual que dimos en diciembre, y es la charla que dio mi amigo Dante Urbina, que se llama ¿Estás convencido, pero no del todo convertido? Pues bien, eso es lo que yo veo que le estaba pasando allí a Danan. Allí Danan ya estaba convencido de la fe cristiana, pero aún no estaba del todo convertido. ¿Qué quiere decir eso? Que ese convencimiento que ya he adquirido aquí de manera racional, tengo que bajarlo aquí, al corazón. Cuando yo bajo ese convencimiento racional a un convencimiento de corazón, ahí empieza mi proceso de conversión. Y digo empieza mi proceso de conversión, aunque el proceso haya empezado desde que se haya iniciado la búsqueda, digo empieza mi proceso de conversión, es por decir, bueno, me hago católico, ¿cierto? Pero al decir me hago católico, ninguno podríamos decir ya estoy convertido, porque vuelvo y repito, la conversión dura hasta 10 minutos después de muerte, ¿cierto? Entonces ahí me parece que eso es lo que de pronto le estaba faltando a Danan en ese momento. Ya había un convencimiento, pero no lo había bajado todavía aquí. Me vuelvo un poquito para ver qué era lo que estaba diciendo allí. Pero ¿por qué seguir abrazando un tipo de deísmo? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no el paso al cristianismo? ¿Cuáles son esas objeciones o obstáculos intelectuales o quizás también emocionales que no te permiten decir, che, no, la verdad que voy a probar con la fe cristiana? ¿Cuáles son esos obstáculos que todavía persisten ahí, intelectuales o emocionales? No sé. No, pero yo me siento muy cerca de la fe cristiana. Lo que pasa es que yo me acerco desde un lado racional. No tengo esa creencia ciega, esa fe, esa llama que capaz tienen ustedes, que están muy seguros de eso en lo que creen y de lo que predican. Cosa que está muy bien. Yo llego a ciertas conclusiones que capaz podemos tener en común, pero a través de la razón. Yo me siento identificado, mira lo que te voy a decir, hasta me siento identificado políticamente con Jesucristo. Mira qué interesante. Está bueno. ¿Y qué es lo que hasta el día de hoy, a vos, como te planteaba, no te permite acercarte a la fe cristiana? No, no es que no me permita acercarme. Pero cuando yo me refiero a fe, Sí. me refiero a una vivencia, me refiero a esto pleno, me refiero a la plenitud de la experiencia humana, no solo intelectual, sino también emocional. Eso que abarca hasta lo más íntimo de tu conciencia. Sí. Eso que a vos te impulsa y que le da un sentido a tu vida. En ese sentido me refiero a fe. Porque hay veces de que uno puede estar convencido intelectualmente de ciertas verdades, pero que no termina abarcándolo absolutamente todo lo que la persona es. En ese sentido te pregunto, la fe, ¿qué es lo que te falta a vos? ¿Cuál es el obstáculo que tenés delante para todavía no abrazar la fe en ese sentido de la palabra? Pero eso yo lo tengo. Lo que pasa es que no lo conecto con la práctica de una religión. Pero lo tengo, esa sensación es lo mismo por lo que hablábamos antes. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vos creás un contenido que además lo están desmonetizando, que te meten problemas legales, y por lo que lo tiene adentro? También es difícil de explicar. Me imagino que para vos la fe puede llegar a ser a veces difícil de explicar. Sí, y, de la iglesia. Bueno, mirá, tengo una dicotomía importante, porque a mí me encanta la iglesia como institución, hasta como la estructura, la cosa artística, incluso todo lo que está mal que dice la Biblia, ¿no? Las imágenes, me parece una cosa espectacular. Históricamente, desde lo artístico, lo arquitectónico, hasta bueno, los hospitales, las universidades, los orfanatos, todas esas cosas que la progresía se olvida que hizo la iglesia, hasta los avances científicos que se han dado gracias a que la iglesia le permitía a la gente estudiar, y después me van a rebardear los ateos, no me importa, me la banco, ¿sí? Che, por las dudas de la declaración, la Biblia no dice que están malas imágenes, ¿eh? Bueno, muy bien, no, pero... No, porque a mí me van a pegar un bardeo a mí. Venerar las... Igual, pará, porque además yo no creo que la iglesia católica venere las imágenes, creo que son representaciones de ciertas cosas que están en la escritura. Sí, pero bueno, que no se enojen, no me importa. O que se enojen, no me interesa. Pero hay la iglesia tiene una historia maravillosa. Pero yo creo que hoy, así como en otros tiempos también, porque no deja de ser una institución política, no lo veo a Dios en la iglesia. Eso es algo por lo que muchas personas en ese momento pueden estar pasando. No ver a Dios en la iglesia. Y ahí hay un grave inconveniente de la iglesia y de la persona que no ve a Dios en la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? Porque nos falta a nosotros, como parte de la iglesia,
transmitir a Dios. Por eso muchas personas no ven a Dios en la iglesia. Recuerden que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia como tal es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, todos los que somos bautizados, miembros de esta santa iglesia, somos quienes deberíamos transmitir a Cristo. Pero muchos de los incluso bautizados son los que dan mal ejemplo, o bueno, damos mal ejemplo. Muchos de los que dicen, yo no me confieso con un sacerdote más pecador que yo, los que dan, por ejemplo, espectáculos, los que dan escándalos, los que obviamente todavía tenemos tanto pecado encima, los que muchas veces tenemos crisis espirituales, crisis de fe, los que podemos tener tantas cosas malas y transmitimos muchas veces más eso que nuestra fe, que nuestra espiritualidad, que a Cristo. Fe, esperanza y caridad, eso es lo que deberíamos estar transmitiendo para que otra persona pueda acercarse a la fe viendo a Dios en la iglesia a través de los miembros de la iglesia. Por eso me parece que muchas personas no ven a Dios en la iglesia y por eso temen acercarse a ella. Si nos referimos a la iglesia como institución, ¿no? Después, si nos referimos a cada persona, a cada comunidad, a cada congregación como la iglesia, bueno, eso es otro debate, es otra cosa. Me cuesta verlo en el Papa. Me cuesta ver a Dios en un lugar rodeado de muros, mientras el Papa dice que hay que construir puentes y derribar las paredes. Pero también entiendo que son etapas, ¿no? Son épocas. Los seres humanos cometen errores, a veces atrocidades, y a veces dan en el clavo. Es cierto que es un... Porque aquel que no está interiorizado puede llegar a resultarle un tanto ambigua en tiempos ¿Y vos peligrosos. ¿Vos qué sí estás interiorizado? ¿Vos cómo la ves? No es que esté realmente interiorizado, por así decirlo, pero sí yo te puedo asegurar que en el paso que doy del evangelicalismo al catolicismo, uno de los grandes obstáculos que tenía por una cuestión cultural y por todo esto que estaba ocurriendo era el discurso que me había llegado por parte de las jerarquías de la iglesia, ¿no? Este discurso tan ambiguo, tan tolerante, ¿no? Que decía, loco, pero le están haciendo el juego a aquellos que están queriendo causar el mal. Y personalmente me di cuenta que pese a que quizás personalmente, por una cuestión de postura personal, creo que tiempos difíciles como los que estamos viviendo demandan necesariamente de mayor contundencia, creo que también ha sido la iglesia víctima de una gran sacada de contexto en muchas declaraciones de las altas jerarquías de la iglesia. El cristianismo... Totalmente, la iglesia ha sido sacada de contexto en muchísimas ocasiones y todos los días es sacada de contexto por quienes quieren justificar su modo de vida a través de justificar palabras sacadas de contexto de la iglesia. Ocurre con cada documento que saca la iglesia, con cada discurso que da el Papa, con cada acción de algún miembro de la iglesia. Y no estoy diciendo que la iglesia en ningún momento se haya equivocado, se equivocan las personas miembros de la iglesia. Recordemos que Jesús prometió que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Es decir, Jesús prometió que siempre va a asistir a la iglesia y que esta iglesia va a estar hasta el final de los tiempos. No que los miembros de la iglesia nunca nos fuéramos a equivocar. De hecho, en ese mismo pasaje que estoy mencionando, que es en Mateo 16, 18 y 19, que es cuando se le dan las llaves a Pedro, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, allí también se le dan las llaves, autoridad, a Pedro. ¿Y qué es lo que pasa en este pasaje? Que un poquito de pasajes más hacia allá, el mismo Jesús le está diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿ya? Ya el primer papa ahí, ya embarrándola. Pedro, el primer papa, negó a Jesús 3 veces. Judas, el que manejaba las finanzas de la iglesia, vendió a Jesús. Todos los discípulos, todos los apóstoles de Jesús, cuando a él lo capturaron, salieron corriendo y lo dejaron solo. Y así pretendemos que en este momento sea esta una iglesia llena de santos levitando 2 centímetros del piso. No. Y aunque esto no pretende ser una justificación del pecado y los errores que hemos tenido como iglesia alrededor de los años, también hay que entender que la iglesia es santa porque el que la fundó es santo. Y antes de ponernos a señalar y a criticar los errores de los demás, deberíamos nosotros como bautizados, miembros de la iglesia, entonces ser ese ejemplo y sentar entonces la diferencia. Los que han hecho esa diferencia son a los que hoy en día podemos llamar santos. Entonces no nos comparemos con los que vienen más atrás o con nuestros propios pecados,
Tratemos de ver la iglesia con los ojos de los que ya están en los altares y han sabido vivir la fe de nuestro Señor Jesucristo bien. De esa manera, ahí sí está la iglesia, ahí sí está Dios en la iglesia. Podemos ver a Dios en esa iglesia que ya ha ido caminando por delante de nosotros y a los que nosotros llamamos santos. Este es ese ejemplo el que tenemos que seguir, no basarnos en estar mirando los pecados de los miembros que hemos sido malos ejemplos. Va a hacerle ciertos reclamos al liberalismo. Sí. Hoy por hoy en nuestro país eso no se vive, pero podría llegar a vivirse. ¿Por qué? Porque el cristianismo sí se mete en tu casa. Claro. Y al liberalismo eso le va a decir, no, pero pará, hay límites. ¿Se entiende? No voy a restringir, no voy a limitar tu opinión, no voy a impedir que vos seas quien... Y lo que quiere, pero hay ciertos límites. Y el cristianismo, entonces, al meterse en ciertas cuestiones que los liberales van a estar evidentemente en contra, creo que ahí va a haber una rigidez y el liberalismo va, de alguna manera, a ser combativo con el cristianismo. Sí, porque el cristianismo... Es un choque de filosofía, como vimos decir. Sí, claro. Por una cuestión moral. Por una cuestión moral. La cuestión de fondo no es Jesús, porque un liberal no va a tener problema con que yo predique a Jesús. Claro. El problema es cuando Jesús, mi predicación de Jesús, al reproducir lo que Jesús enseñaba, se mete en la vida de alguien. En la vida de alguien. Sí. Ahí se pudrió. Por eso es que hay un tipo de Jesús medio hippie que todo el mundo hoy por hoy está pregonando, pero que es ese Jesús que le cae bien tanto a comunistas como a liberales, como a tradicionalistas, como a progres, ¿me entendés? Es un Jesús que, bueno, está bien, está ahí, da un mensaje de amor, es sabio, te da determinados consejos, pero hasta ahí nada más. El que quiere venir joya, y si no, bueno, mala suerte, pero te damos la distancia. Y ese no es el Jesús histórico. El Jesús histórico es incómodo. Sí, claro. Es incómodo el Jesús histórico. Entonces me parece que ahí es en donde hay una rispidez. Sí, puede ser. Vamos a ver. Ahora somos aliados. Bueno, yo sabés que, fuera de broma, ahora somos aliados. una de las cosas que a mí me... Manejemos un problema a la vez. Yo interpreto el manejemos un problema a la vez con el sentido, bueno, sí, ya se está acercando a la fe, ya, bueno, obviamente ya hoy en día ya declarado pues quizás de católico, pero todavía no sabemos, por ejemplo, cuál sigue siendo su postura política. Sigue siendo liberal, no va a seguir siendo liberal, no lo sabemos. Y así lo siga siendo en este momento, ojo, no podemos empezar a sacar el dedo señalador y a juzgar, antes es un mal católico, antes es un mal cristiano. No, repito, todos tenemos un proceso y en ese proceso ya es la persona, Dios, y si todo este proceso que llevó desde el deísmo hasta hacerse católico, que ya de entrada es súper difícil y ya lo ha hecho, tiempo al tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. El mensaje de Santi que causó tanta intriga en redes sociales, 23 de diciembre del 2023. Dijo mi buen amigo Santi Alarcón: cuando se enteren quién es esta persona que me escribió anoche, se caen de espalda. Miles de personas se llevarán una sorpresa. Sigan orando. Dios en el silencio está haciendo cosas grandes. Cuando yo vi este mensaje, ahí mismo mi cabeza empezó a hacer un revuelo y yo, ¿quién será? Y ojo a las palabras. Dice, mi conversión es inminente. Imagínense ya lo que Ana le estaba diciendo a Santi en mensaje. Mi conversión es inminente. Obviamente, ¿qué le va a decir Santiago? Me jodés. Me tiras ese silencio, chabón, no seas malo. ¿Qué dice aquí Ana? Juntémonos después de las fiestas y hablemos. Guíame. Dale, cuenta conmigo para todo lo que necesites. ¿Cuál fue mi interpretación personal de este mensaje? Yo lo leí y yo pensé, bueno, ¿quién puede ser la persona? Habían varios candidatos. Cuando recién leí esto, el primero que se me ocurrió fue Rigoberto Hidalgo, mi amigo Aristóteles. Se me ocurrió de una Aristóteles, pero de una lo descarté, no porque él no pueda llegar a la fe en este momento, que de hecho me parece que puede estar muy cercano también el proceso pues, de Rigo a la fe católica. Pues, pienso yo, creo que debe ser así. Pero lo descarté porque, fíjense cómo dice aquí, juntémonos. Y si algo he aprendido yo, conociendo un poco la terminología argentina de Santi, es que ese juntémonos, la juntada, es algo muy argentino. Entonces, solo por ese juntémonos, después de las fiestas, yo dije, esa conversión es de alguien de Argentina.
Yo allí todavía no sabía. Yo, bueno, juntémonos, un argentino, bien. Y tuve 3 candidatos para determinar quién sería el posible. Y yo dije, puede ser Ramos, puede ser Luis Farag o puede ser Dana. Y yo me puse a pensar. Y, hombre, el guíame, la verdad, siendo muy honesto, no se lo veo diciéndolo a Jonathan Ramos. No creo que haya sido Jonathan Ramos. Y tampoco creí que fuera Luis Farag, porque estaba muy reciente también cuando Luis Farag dijo que creía en la Eucaristía. Pero cuando él dice creo en la Eucaristía y también ha hecho otras declaraciones con base en la Iglesia Ortodoxa, entonces era complicado saber si era el catolicismo o la Iglesia Ortodoxa. Entonces era como un vaivén. Pero me sonaba mucho Dana, aunque también era como, wow, ¿en serio? Dana. Y yo se lo pregunté a Santi. Y yo se lo pregunté a Santi y bueno, de hecho Santi me lo confirmó, me pidió obviamente también oración por Dana y ahí estuvimos haciendo en familia el Santo Rosario, pidiendo por la perseverancia, porque obviamente podía ser bastante difícil sostener esa decisión debido pues obviamente al mundo en el que se mueve Dana y todo esto, pero bueno, bendito es el Señor. Luego de este mensaje, entonces se dieron el tema de las fiestas y se juntó mi buen amigo Santi con Dana. Entonces, como se decía, muchos pensaron que eran otras personas y algunos pensaron que era Rigoberto, Aristóteles, pero Santi tuvo que aclarar entonces así 3 días después, el 26 de diciembre del 2023. Entonces allí Santi sacó otro comunicado aclarando, importante aclaración. Hace unos días les compartí una captura de pantalla donde había una persona que estaba pronta a abrazar la fe y les dije que iba a ser una gran sorpresa. De hecho, lo fue. Hoy saqué un video hablando con mi amigo Aristóteles y muchos creyeron que se trataba de él. No es él de quien hablaba. Luego de las fiestas me reuniré con esta persona a charlar y ante cualquier novedad les cuento. Tiempo crucial para que toda la comunidad oremos por todo lo que está haciendo Dios. Dios te bendiga. Ojo, pasaron las fiestas, Santi y Dana se reunieron y he aquí el resultado de todo este caminar. Enero del 2024, de unos pocos días. ¿Cómo arrancamos el 2024, papi? ¿Cómo lo arrancamos? Gloria a Dios. Quiero dejar en claro algo. El único que de alguna manera hizo algo para que una persona, sea quien fuere, independientemente si es más o menos popular, abrace la fe, es Dios. Totalmente, totalmente. Los que trabajamos en redes sociales y hacemos de una u otra manera algo, simplemente somos el burrito que entra Jesús a Jerusalén. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, cuando he contado mi testimonio, cuando he hablado con otros testimonios, cuando de muchas maneras lo he mencionado. Y es que los que de alguna manera evangelizamos somos el burrito que lleva Jesús cuando entra a Jerusalén. Cuando Jesús entra a Jerusalén, está entrando entre pancartas, pitos, alboroto, algarabía, euforia, felicidad. Y todos esos aplausos eran para él, para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el burrito que ayudamos a entrar a Jesús. Entonces, como tal debemos de vernos. Somos el burrito, una herramienta para poder llevar a Jesús a otros, a los demás. Entonces, es Dios quien en realidad está entrando al corazón y es Él quien causa la conversión. Un viejo amigo, podríamos decir, un gran amigo, una persona que yo aprecio mucho, a la que le tengo mucho cariño, ha abrazado la fe católica. Nuestro buen amigo Emanuel Danan abrazó la fe católica. Emma, de chiquito ya fue bautizado, él ya había de chico tomado su primera comunión, o sea que él es o era un católico apartado, podríamos decir, ¿no? Un católico que se había apartado de su fe, que había de alguna manera renegado de su fe, que había hasta ofendido su fe porque hizo cosas y dijo cosas que evidentemente son no solamente erróneas. ¿Cuántos del otro lado nos sentimos identificados con eso?
muchos que hemos estado apartados de la fe, sabemos esas palabras que está diciendo Santiago y nos caen. A mí me caen, a muchos del otro lado quizás también les puedan estar cayendo, que hayamos ofendido la fe. Quizás siendo protestante haya ofendido quizás a la Virgen, a la Iglesia, al Papa. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Ofender a la Iglesia es ofender a Cristo. Cristo le dijo a San Pablo, ¿por qué me persigues? Y San Pablo no estaba persiguiendo directamente a Jesús, sino a sus discípulos, a sus seguidores. ¿Por qué me persigues? Entonces, criticar y hablar mal de la Iglesia, etcétera, es hablar mal de Cristo. Desde el ateísmo, desde el deísmo, desde el satanismo, desde el ocultismo, desde muchos factores podemos haber renegado, insultado y hecho mal hacia Jesucristo, insultando la fe, alejándonos, viviendo una vida de pecado, metidos y sumergidos en el lodo. Pero solamente los que nos ha tocado ser la oveja perdida, cuando Jesús nos ha encontrado, sabemos lo que significa eso. Sino hasta blasfemas, ¿no? Y hoy estamos todos contentos porque este hermano, que así como el hijo pródigo en un momento se fue lejos del padre, queriendo vivir su vida, pensando que lejos de la casa de su padre iba a poder hallar eso que tanto deseaba, hoy ha regresado a casa. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Me pone muy contento que Emma haya dado este paso de fe. Esto es algo que más o menos ya lo veíamos venir, vamos, de la fe. Obviamente hay cosas, hay conversaciones que salen a la luz, que por lo general eran debates, intercambios y cosas por el estilo. Después, el diálogo no finalizaba al apagar la cámara, sino que teníamos nuestras conversaciones respecto a la fe en privado. Y obviamente esas conversaciones no tienen por qué hacerse públicas, ni tampoco comentar de que uno charla o cosas por el estilo, ¿no? Pero esto es algo que ya desde el año aproximadamente 2017 uno tenía la esperanza de que en algún momento se podía llegar a dar. Él me manda, días antes de las fiestas, me manda el siguiente mensaje, me dice, mi conversión es inminente. Cuando me tiró esa, tengo que ser honesto, le pedí a algunos amigos en privado, a un puñado nada más de amigos en privado católicos, que se pusieran en oración porque bueno, había recibido esta noticia, ¿no? Que se pusieran en oración. Habían muchos corazones que estaban muy atentos a lo que estaba pasando, ¿no? Porque Danan es una persona muy querida dentro del cristianismo, vamos a decirlo, incluyendo también a hermanos protestantes. Danan es una persona muy querida. Pero la verdad es que nos mantenía muy alertas, nos mantenía a todos muy atentos, porque todos, siempre, independientemente de quién sea la persona, si es más o menos popular, si ha ofendido más o menos a Dios, todos siempre estamos gozosos y atentos de cuando un alma se arrepiente delante de Dios y regresa al redil del Señor. Siempre eso es motivo de fiesta. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, y es literal, y hoy yo creo literal. Hay fiesta en el cielo. Que hay fiesta en el cielo. Literal, yo lo creo. Hay ciertas señales de cuando algo es genuino. Hay ciertas señales. Vos no vas a estar pidiendo, y esto es algo que también quiero aclarar, y les pido por favor a todos los que están del otro lado que consideren esto. Porque una persona sienta en su corazón que es hora de rendirse delante de Dios y abrace la verdadera fe. Ojo a eso que va a decir Santiago, y es algo que vengo diciendo durante este stream, durante este video, que hay que prestar mucha atención, y de verdad es algo que nos tiene que interpelar a todos, y es de mucho cuidado. Entonces, mucha atención a esto que va a decir Santi. No vamos a pretender que de la noche para la mañana la persona pase a ser un santo. No vamos a pretender que de la noche para la mañana la persona sea un digno, fiel representante sin ningún tipo de mancha y con todo tipo de perfección, manifestando todo tipo de perfección de la Iglesia Católica, en absoluto, para nada. Porque sé que hay veces que el anonimato en las redes sociales hace que seamos bastante crueles con algunos comentarios. De la misma manera que uno es paciente cuando un cercano abraza la fe y entiende que uno tiene que ser amoroso, paciente, que ciertas cosas no se cambian de la noche para la mañana, pero lo importante es que el corazón tenga toda la intención de dirigirse hacia Dios. Yo les voy a pedir como hermano en la fe que sean pacientes con Emma, porque entiendo que a veces el nivel de popularidad hace que las exigencias lamentablemente sean mayores por alguna extraña razón. Es como que cuanto más popular sos,
más exigente el público es con vos y tenemos que ser pacientes. Estamos en tiempos donde los católicos están conmocionados por mucho lío que está pasando dentro de la Iglesia Católica. Ojo a esto, ojo. La Iglesia está pasando por momentos difíciles independientemente de la postura que vos tomes respecto a todo lo que está ocurriendo estos últimos días. No te dejes engañar, hermano, a vos que estás del otro lado, te lo digo. No te dejes engañar, que el diablo no te coma el coco, querido, que el diablo no te coma la cabeza, desviando el enfoque de tu mirada y que pese a que... Enfoca tu fe, enfoca tu fe. Evidentemente son tiempos difíciles, yo lo dije desde el momento de mi conversión. Palabras del padre Javier Olivera Rabasi que van a sonar fuertemente en mi corazón. Hasta el día que me muera va a ser justamente eso. Te convertiste al catolicismo en tiempos difíciles, me dijo el padre Javier Olivera Rabasi. Lo sé que es así. No estoy poniendo la mugre debajo de la alfombra. Sé que es así. Y nuestra atención tiene que estar puesta ahí. Ahora, ¿en qué medida? Guarda, ¿en qué medida? Porque entiendo de que muchos católicos están tristes, enojados, desesperanzados, inquietos, perturbados por lo que ha pasado, no entendiendo Dios qué es lo que está haciendo. Y pese a que no hay que dejar de atender ciertos temas, no pierdas el enfoque. Porque yo siempre digo algo, hermano, cuando hay mucho ruido acá, y cuando todo ese ruido se lleva a nuestra atención, yo te puedo asegurar que si te das vuelta vas a encontrar a Dios trabajando desde las sombras, trabajando en el silencio. Y esta clase de conversiones como la de Danan es producto de ese trabajo laborioso del Espíritu Santo en medio de un momento turbulento para la iglesia. Y el de Danan como el de muchos otros más, que vos decís, loco, mirá todo lo que está pasando y mirá estas conversiones, mirá lo que Dios está haciendo. Nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas el enfoque. Seguí trabajando, seguí adelante, seguí evangelizando, seguí predicando, seguí diciendo la verdad, seguí buscando, seguí orando, seguí. Que Dios está en control, Dios está en control. Y pese a que sí, van a haber cosas que probablemente nos llamen la atención y requieran atención, nunca dejes de perseguir lo que Dios te ha llamado a perseguir. Nunca dejes de llevar a cabo la misión que Dios te ha ordenado. ¿Cuál es la misión que Dios te ha ordenado? ¿Qué es lo que está pasando que no la estás llevando a cabo? Dale con fuerza, dale para adelante. ¿Por qué? Porque Dios está con vos. Entonces, pese a que sí, reitero, no le estoy restando importancia a lo que está ocurriendo en la iglesia y esta discusión que hay entre hermanos católicos. No le resto importancia, pero... Ojo, que eso es algo muy delicado. Ni siquiera es el diálogo o discusión con personas no católicas, sino que lo delicado es que se hace entre católicos. Y me ha tocado ver hermanos católicos que conozco y que han estado casi agrediéndose de manera verbal, de manera pública en redes sociales. Y eso duele. Eso duele porque genera muchas veces división, sobre todo en el sentido de que cada uno tiene sus seguidores. Entonces, quien es más seguidor de este y más seguidor del otro, entonces se vuelve como el bando de este, el bando del otro. Y ojo, que es que somos una sola santa iglesia. Pero tenemos que ser prudentes también en cómo acoger el mensaje, a cómo lo estamos transmitiendo, si es prudente transmitirlo ya, si es mejor esperar, si es mejor investigar. Entonces, hay muchas cosas y por eso genera tanto ruido, como estaba diciendo Santi hace un momento, genera tanto ruido y nos desconcentramos también de otros aspectos que son muy relevantes, que son muy importantes. Y ojo, uno de los más importantes, nuestra propia conversión y perseverancia, que muchas veces estamos muy prestos a señalar, pero ¿y nuestra espiritualidad qué? ¿Así de bien estamos? Pero guarda, no vaya a ser que todas nuestras fuerzas, estén ahí, y no, donde Dios también está trabajando. Dios no solo está trabajando ahí, hermano, porque Dios está trabajando ahí, pero no solo está trabajando ahí, Dios también está trabajando de esta manera. Dios también, el Espíritu Santo también sigue llamando a convicción, sigue persuadiendo corazones, sigue llamándolos a arrepentimiento, y es ahí en donde el católico, atento, con discernimiento, tiene que estar ahí presto para poder presentarse como un representante de Dios, como un vocero de Dios, para declarar las buenas nuevas en el momento preciso que el individuo lo necesita, porque el Espíritu Santo lo estuvo trabajando previamente. Nunca dejes de prestar atención a tu llamado personal. Nunca, con toda la fuerza, adelante. Por más viento y marea, tormenta que haya a tu alrededor, amigo, si Dios te llamó a algo, seguí adelante, que de todo se ocupa Él. De todo se ocupa Dios.
De todo se ocupa Dios. Tené fe en Él. Tené fe en Él. No mires la tormenta. Pedro, cuando desvió la mirada de Cristo y miró la tormenta, empezó a hundirse con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, queridos. Y ahora más que nunca, a orar por Danan. Por todos. Hay que orar por todos, muchachos. Por todos hay que orar. Por todos. Bien, mis hermanos, qué mensaje tan hermoso este final que dio Santi. Y de verdad que me parece que es ahora más que nunca orar por Danan y por todos. Entonces los invito, mis hermanos, a que me acompañen a hacer un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, para darle gracias a Dios por la conversión de Danan y para pedirle por la conversión de tantos hermanos que también pueden estar ahí, confundidos, buscando la verdad, bien sea desde el protestantismo, desde el ateísmo, desde el deísmo, desde el agnosticismo, desde el satanismo, desde el ocultismo, desde la nueva era, desde tantas vertientes, desde tantas ideologías que hay hoy, desde muchos católicos que siendo católicos también están tibios y alejados, y para que también el Señor nos dé la perseverancia a nosotros mismos de hallar cada día esa conversión tan anhelada, esa santidad de la que tantos obviamente queremos, a la que tantos obviamente queremos llegar. Entonces los invito, mis hermanos, a que me acompañen también en este pequeño momento de oración, pidiéndole al Señor con este Padre Nuestro de María y Gloria, esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber participado y estado aquí atentos a esta transmisión especial. Sé que se hizo un poco larguita, pero bueno, creo que valía la pena. Dios los bendiga, de verdad que agradezco mucho sus suscripciones. Si no está suscrito, pues denle ahí suscribirse al canal. Aquí vamos a estar publicando cada vez más cositas interesantes de formación, de enseñanza católica. Les recuerdo también nuestro canal secundario, Laudetur Deus, donde los temas son más enfocados al tema de la espiritualidad, y aquí en Enfoca tu Fe, más de formación, de enseñanza, de conocimientos, de ir aprendiendo más cosas sobre nuestra fe y de ir enfocando nuestra fe católica de la mejor manera. Bueno, me despido no siendo más, deseándoles nuevamente un feliz y santo año 2024. Le damos gracias a Dios por las conversiones y porque está trabajando muchas veces también desde el silencio. Como dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Paz y bien.